El Depor volvió a ganar, Yeremay volvió a brillar y Mulatieri volvió a marcar. Esto es 1 de 9, 1 es de nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. Y es que, por cierto, es la primera victoria en Liga que contamos desde que tenemos este gran podcast y no podía empezar de otra manera que diciendo que el fútbol son situaciones y que el Depor por fin marcó un gol más que el rival. Yo tengo aquí a mi lado a un compañero que hoy está muy contento. Xurxo Gómez, ¿qué tal estás? Muy buenas. Radiante de felicidad, no como Mulatieri, pero me gustaría que me hubieses presentado a este ritmo o no, pero hoy es el día que tanto tiempo estábamos esperando. Yo sí que hay gente que aquí nos está escuchando, por favor, la gente puede compartir auriculares para que la cuarta persona se entere. No están escuchando los equipos porque están robados, parece. Están robados los auriculares. Media sonrisa de Mulatieri es una sonrisa de autor. Voy a decorar. Yo voy a ir decorando el estudio porque los demás falta un poquito de color, sí. Y yo quiero color azul. Es que yo me esperaba más de ti hoy. Pero van ello. Mientras voy a seguir presentando, es que no sé si puedo seguir presentando. Sí, puedes. Necesito mirar. Bueno, está riendo aquí a mi lado una persona que se estrena hoy con nosotros y que aparecerá muchísimas más veces, que es Bea Rizado. ¿Qué tal, Bea? Hola, nada, pues non podo estar máis contenta de iniciar aquí con a victoria, con a victoriaza incluso. Sí, una victoria muy importante y, a ver, aquí tienes que estar cuando perdamos también, ¿eh? Sí, eso por supuesto, pero bueno, que estrenarse así con victoria, bueno, sempre axuda. Y por supuesto también está, mientras yo me decoro al fondo, también está Jorge Lema con nosotros, hoy tal? En persona otra vez. ¿Qué tal? Sí, en persona outra vez, máis alá de toda a parafernalia que está montando Xurxo, vaya falta de respeto a Giacomo Quagliata. Vaya falta de respeto a Giacomo Quagliata non sacar a artillería italiana hasta ahora coa temporada que está facendo, pero bueno. Pero es que esto con Quagliata pasa un poco como pasa con Mario, que el otro día... Xa o normalizamos. Claro, no, de verdad, el otro día hablábamos mucho de Yeremay y de Mulatieri y tal, y la gente, pero Mario, pero es que Mario como nos tiene más acostumbrados ya a esto, pues es como que es injusto, porque es otro partidazo Mario Soriano, por supuesto. También está el cromo de Mario, ahí no sé si se ve. Xurxo tiene de todo y para todos. O sea, en el momento en que un jugador pasa a aparecer en el set de Xurxo, es que algo ha pasado, aunque Mulatieri está en el mío. Está en el mío. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del partidazo del Depor. Perdón, Quagliata sempre nos nosos corazóns, pero claro, desde hai moito tempo. Simplemente alegrámonos por Mulatieri porque non é habitual, non? É o que fan os goles. De repente este fin de semana eu empecé a escoitar que Mulatieri era o mellor delantero que tiño Depor. O valla. Bueno, aquí sempre se dixo, ¿eh? Claro. O sea que non é aquí sempre lo dijimos, pero sí que es verdad que si el otro día el partido queda 1-1 o 1-0, pues evidentemente la lectura sería otra, pero vamos a hablar un poco de cómo fue el partido, del 11 que sacó Hidalgo, que no estuvo Noubi presente, estuvo Comas otra vez. ¿Y qué tal, Xurxo? ¿Tú cómo lo viste? Me sorprendió lo de Noubi, pero entiendo que se debía un poquito a un tema físico. Venía a hacer un partidazo en Copa del Rey, ya lo hablamos aquí en el podcast. Claro, sale el sustituto y no es lo mismo, por lo que sea. Comas sigue dejando muchísimas dudas, luego lo comentaremos en el Power Ranking, sí. Pero más allá de ese cambio en defensa, a mí el equipo me gustó muchísimo otra vez. Me pareció un Depor que es que juega natural, juega a lo que le sale, juega a su esencia, tiene muchísimo más el balón. Es verdad que gracias a que Mario aparece en la base, pero también con José dirigiendo, con Luismi apareciendo por dentro. Stoichkov, que no me gustó en el juego, sí que le ayuda también a tener un poquito más de fluidez por dentro ahí, a generar superioridades y a generarle espacios a Yeremay. Entonces fue un Depor súper fluido, súper armónico y a mí me gustó muchísimo. Es verdad que en la primera parte más con balón, en la segunda más al contragolpe y generándole los contextos a Yeremay para que Yeremay pues apareciese. Que lo venía haciendo hasta ahora siempre, como hemos comentado, que no creo que sea una cuestión ni de posición, ni de el equipo,
aunque obviamente tiene matices eso, sino que tenía que dejarse llevar y fluir. Y es verdad que con Coagliata forma una sociedad tremenda, Coagliata le ayuda muchísimo, le genera espacios todo el rato, pero creo que la clave fue que Jeremai se dejó llevar y fluyó, porque recibía, encaraba, se activaba, y eso nos lo vimos en muchísimos otros partidos, jugando en banda, jugando por dentro. Que también es verdad que tuvo muchos más espacios que en otras ocasiones. Pero en otros partidos también y no. O sea, creo que fue una cuestión más de lo que decía él, de salir y disfrutar, que es muy simple decirlo, pero muy difícil hacerlo. A ver, el Depor pudo correr y es verdad que el Depor cuando puede correr es muy peligroso. Y yo voy a decir una cosa, no en plan, o sea, no en contra del Depor ni muchísimo menos, que hizo un muy buen partido, pero yo vi a la Almería muy flojo también. É que moito dese ou desa explosión de Jeremai foi moito querer, pero tamén foi moito poder porque che deixaron. O sea, é que, claro, é que de feito o gol e a asistencia Jeremai non ten nin que facer un regate. O sea, correr quero decir que non, sí, claro, é unha cousa que o Almería, bueno, vímoslo falando xa desde o ano pasado, de feito o ano pasado falábamos no Brán, acordaste cando firman a Chirino, firman a Bonini, o Almería identificou cales eran os seus problemas, que era a defensa. Gastou moitos cartos, pero claro, pero ao final eu creo que vai na naturaleza tamén, porque o problema é casi máis estrutural de equipo, non? Con esa naturaleza de xogadores tan ofensivos, xogadores que van tan cara arriba. Mira que Rubi non é o técnico máis alegre do mundo a hora de atacar, pero aínda así é incapaz de conseguir que o equipo teña unha estruturación. De feito, o Almería creo que é o equipo dos que están arriba, o equipo que máis encaixa. É o primeiro, o sea, o gol de empate é esperpéntico. O sea, máis alá de que Mario Soriano fai unha maravilla, é que Jeremai vai correndo solo desde a área, prácticamente non hai ninguén que diga, vigilancia. Sería unha boa idea marcar a Jeremai. Bueno, incluso en el gol de Mulatieri le deja tomarse un café antes de... Sí, ainda chegaba a Mella solo, o sea, era un 3, chegaron a 3-2. Unha recuperación en área propia de Deportivo. Claro, sí, por eso que non é unha pérdida de balón que te pillan atrás. Entonces, claro, eu creo que se xuntou un pouco, bueno, pues como falábamos o ano pasado co Castellón ou co Albacete, que eran ese fit ideal para como xogaba o Depor, pois o Almería foi unha cousa parecida. O Almería en Riazor tampouco fixo un bo partido. O sea, o Depor xogou un bo partido en Riazor, encontras ese gol en contra de córner, e despois costalle moito marcar tamén, pero creo que non é Mulatieri tamén que ten unha ocasión moi clara contra o Almería. Sí, a pase de Chimo. Antes do empate, a pase de Chimo, entonces claro, pero de todas formas, a mí gustou moito o Depor. A mí, sobre todo, o que pasou é que me sorprendiu moito. Eu non me esperaba para nada. Non me esperaba para nada, para empezar, a victoria. No, eso ya lo sabemos, porque para empezar ya es fallo. Claro, efectivamente. Pero que máis alá da victoria non me esperaba siquiera o como. O sea, o Depor na primeira parte mereció ir jarando, pero fácil incluso. E despois na segunda estuvo moi ben tamén. Entonces a mí sorprendiu porque é un equipo que a min non encontro explicación a que o Depor fixera o partido que fixo pues, despois de ganar en Albacete contra o Castellón. É o partido que foi facer outro día a Almería, por encima recibes unha bofetada nada máis empezar, cando xa empezaras mellor, é que te repoñas así outra vez, pero bueno. Sí, es que nosotros estábamos viendo el partido, lo digo porque Bea no estuvo en la redacción ese día, y teníamos la sensación en la primera parte de decir, es que no se lo está mereciendo el Depor, no sé si por primera vez en mucho tiempo, pero no se está mereciendo el Depor ahora mismo ir perdiendo, y era moi injusto, non sei como lo viste. Sí, a ver, coincido, eu creo que o Depor estaba sendo mellor con 0 e incluso despois con 1, creo que por fin ver o Depor non foi como esa sensación angustiosa de Dios, aí vamos a remolque outra vez, entón bueno, por esa parte, claro que contentos, é verdad que tamén coincido que o Almería, bueno, non foi o Almería que eu me esperaba, pero bueno, como decía Jorge, tampouco foi o Depor que eu me esperaba. Eso, sí. Sí, é certo que creo que nos faltou un pouco, pues, non sei se de veneno arriba, sí que é verdad que, bueno, pero nesas 5 xornadas que de mala racha, que parece que estamos abonados ao número 5, bueno, pois o Depor era como... sí, faltanos eso. E, sin embargo, en esas 5 anteriores que sí que ganábamos, e o equipo non convencía, sobraba che pegada. De feito, ganabas por eso, sabes? E agora,
estaría ben atopar ese equilibrio de, claro que xa é como pedir demasiado, pode ser. Si conseguiramos ese equilibrio, quizás non estaríamos falando do Racing como gran candidato, estaríamos falando do Depor, que aínda así, eu non tiro a toalla, somos candidatos a ascender. Pero claro, sería xa como o 10, conseguir o 10, sabes? Ese equilibrio do que se mostrou en Almería, si é sumas pegada, claro, é que eres imparable. Sí, es que es verdad, es que lo que el puntito que le falta al Depor también es ese acierto en los metros finales, porque así, bueno, la que tiene Zaka ya no sé. Sí, eu creo que hai máis cuestión de un pouco de veneno. Claro, é que de feito non é solo a ocasión de Zaka é moi clara, pero é que hai outras dúas que non son nin ocasión, porque non estás, ben, hai unha de Jeremai que ten o pase a Stoikov, por non atreverse a darlle que a esquerda, a querer darla co exterior, que dalle o pase atrás, outro que lle dá un moi bo pase Luismi a Stoikov, que se o controle bo, é un man a man, e quedase o balón atrás, pois como o día do Cádiz tamén en Riazor, que falamos, que o día do Cádiz foi moi bo partido tamén, pero basta coa sensación de que, pois o Depor non tuvo tantas ocasións claras. Sí. Non, home, se vas mirar os números e non ves o partido, sí, claro. Pero se ves o partido, a sensación é de que o Depor chega fácil. Eu recordoume o outro día, recordaba en moitas ocasións o Depor do ano pasado, un día porque chegaba fácil ao balcón da área, pero despois baixábase a persiana e non sabía que facer coa pelota. Eu creo que hai dúas falacias que xa podemos case desmontar nesta temporada do Depor. Unha é que o Depor ten pegada. É verdade, como dicía Bea, que no momento da racha esa que un pouco inexplicable, que gañabas sin saber como, sí que había un punto de contundencia moi evidente, que creo que tamén tiña que ver con nivel dos rivales, o Ceuta, a Cultura Leonesa, o Zaragoza, bueno, e con que ti tes moito talento arriba, pero talento non significa contundencia. No. Creo que son cosas diferentes. Jeremai é un xogador super talentoso, pero non é regular, non é contundente, non é Andrés Martín, por exemplo, que nos imos enfrontar a él, ou Íñigo Vicente nese sentido, que teñen moitísimo máis veneno. Igual ten un teito maior, unhas posibilidades maiores, Mario un pouco mismo, de feito falábamos con Dani Soriano, o seu irmán, outro día, ¿no? Que nos decía, claro, que falta gol, si no... Que de feito, ele ainda nos decía que o ve xogando máis atrás, claro. Así como que o recorrido no fútbol profesional que o ve máis indo cara atrás, porque a Mario costa moito poñer números encima. Exacto. O Depor ten talento, ten calidad, pero non ten contundencia aí, os dianteiros, pois xa veo que demostran todo o rato. E logo outra falacia, que creo que tamén se demostrou contra o Almería un pouco, é que o Depor está como defendendo atrás. No, eu creo que o Depor non está nada como defendendo atrás. Entendo por que o fai, porque non ten capacidade de roubo arriba, porque non ten xogadores para presionar ben, e dous, porque si esperas atrás e permites que sexan os teus defensas o que intenten anticipar e roubar e tal, logo tes moita capacidade de contragolpe, tes moitos espacios, e o Depor que lle gusta atacar espacios, canto máis atrás esperes, máis espacios tes para contragolpear. Entonces, pois, entendo que por esas dúas cousas o Depor espera atrás, pero non un equipo que iba cómodo atrás. Eu creo que lle faltan centrais para ir cómodo atrás. E creo que esas dúas falacias xa están desmontadas totalmente e Almería me lo demostrou. Pero que están deberían. Pero que están deberían. Doi un palito, a mí sonou un palito de Mario, non sei se hai Hidalgo, claro. Non sei se hai Hidalgo a quen corresponda, ese de es que non somos un equipo para esperar atrás, somos un equipo que... Palito no, son palazos. Para las segundas jugadas. Claro, no vamos a ganar segundas jugadas, no vamos a robar balones, o sea, arroba Antonio Hidalgo. Entonces, eu dame a sensación de que houbo conversaciones en Navidad. Ou vendo a Depor que estamos análisis. vendo a Depor que estamos vendo de xaneiro para aquí, creo que houbo conversaciones, porque incluso en Las Palmas, donde non fuches capaz de ter o balón, a alineación, os nombres elegidos, máis alá de que houbera ajustes, a intención non era, o sea, a intención era facer eso, depois non che sale, pero a intención era facer eso. E outro día cambia nombres, entra José, pero o medio centro volve a ser Mario e volve a ser un equipo con intención, porque José basicamente foi como un terceiro central salindo na salida de balón. Entonces, queres tela. Ahora hai que saber que facer con ela, sobre todo defender mellor. Pero aínda así, hai que saber que facer con ela. Claro, eso é obvio. Obviamente non vas a ser un equipo perfecto, pero creo que todos vemos a un Depor que che guste máis ou che guste menos ese estilo de xogo, sí, ten máis sentido, claro. No que sinten os xogadores, porque igual se pos outra alineación, no, pero ti cando miras ao Deportivo, quen chama a atención? Mario Soriano, Luismi, Jeremai, Mella para atacar espacios, pero bueno, sobre todo esos, José, cando pode ter balón, xogar de cara e tal. Claro, todos esos xogadores o que queren é control. Que igual, ás veces,
pensamos que son máis controladores do que son porque en realidad lle gusta acelerar, ¿no? E quizás ese é un problema do Depor tamén, que pensamos que pode ser un equipo super controlador, super pausado, e a esencia deses xogadores é a mínima acelerar, a mínima correr. Pero aínda así, todo creo que ten que pasar por balón, porque é como eles sinten o xogo e como máis cómodos están. A min é o xogo que máis me gusta, pero eu, se o Depor xogase a xogo directo, porque ten a dous tipos arriba que che gañan moitísimos balóns, a uns mediocentros que chegan a esas disputas tamén, pareceme ben. Todos os estilos son bons, o importante é aplicalos, e o que non vexo lógico é aplicar un xogo directo cando, para empezar, non tes nin a un punta siquiera para gañar eso, porque Zaka non é eso para nada, e Mulatieri, que falaremos del despois, xogando moi ben, tampouco é eso exactamente. Bueno, antes de empezar a hablar de uno por uno de los jugadores y hacer el Power Ranking, como esta vez no estuvimos en Riazor y no tenemos pues las reacciones de la gente, vamos a comentar un poco lo más viral en redes sociales. ¿De qué te pareció el partido? ¿Qué partido? Oye, échame este partido. Ha vuelto a sonreír Mulatieri. Tenemos una foto de Mulatieri sonriendo. Bueno, han conseguido nuestros compañeros de la prensa que estaban... Confirmamos que nadie estaba apuntándole como pistola. Nadie. Y es increíble que lo haya conseguido la prensa que estaba allí en la zona mixta, porque ni en el campo No, lo ni- hemos ni encontrado no, así una foto de sí, Mulatieri sí. sonriendo. Sí, Ostras, outro día para encontrar para facer unha portada de Mulatieri ríndose. No, de feito, De feito, sacamos portada unha que- sonrisa que al fin. tedes aí, unha sonrisa. Aquí- Y sí, aquí sale está Mulatieri, sonriendo pero un no se le ve poquito. No, bien. eu creo que aí están poniendo cara de ¿quién eres? Exacto. A ver, yo creo que ya si te ves un tío sonriendo, un ojito así sacas, ¿no? Claro. Sí, sonríes ainda que sexa por medo. Sí, pero le cuesta, Dices, le cuesta bueno, sonreír. Vou contraste tamén, temos aí, estamos facendo unha boa colección de Luismi, Pues mira, Luismi alma en pena, Luismi eufórico subíndose. Sí, es verdad, la canción de Luis Miguel. Nos gusta mucho Luis Miguel aquí, Sí, para sí, la portada. efectivamente, Es carismático para la portada. Exacto. Bueno, pues gracias a la gente que estaba allí de prensa, pues hemos conseguido a Mulatieri sonriendo, pero lo han puesto en Twitter y contestó una persona, IA. Porque no se lo creían y de hecho, muy ligado a esto va a venir después otra que tenemos. Pero bueno, ha sonreído Mulatieri. Esa nos la pasó Bea, que la encontró por ahí por Twitter, luego se hizo muy Sí, viral, que no me mega podía viral. Vea es- que supoño que se vedes este cartel e o analizades ben, superades que Vea aficionada dun equipo da capital concreto non é. No, desde logo que no, pero... Bueno, para los que no lo están viendo es el cartel, perdón, Bea, es el cartel Muy de... bien, ¿eh? Me acordé de los que no nos ven. La primera vez. No nos ven, pero nos oyen. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos podcasts llevamos? Este es el sexto, ¿no? Pues- Séptimo. Me acordé en el séptimo. Joder, me acordé del séptimo, no está mal. Es el cartel del partido del Cádiz-Albacete, que es una imagen que yo cuando la mandaste y dijiste, a ver qué Eu non o veis. pillaba. A Yo ver, veía a Mario sabes... Soriano, porque está ahí... Claro, eu hasta- no entendía. eu hasta Robaron que- a Mario Sí, Soriano. decía, pero luego ya... Eu non me daba conta hasta que dixeches tío do Cono, eu non me Bueno, que le han eu puesto non un o cono vía. ahí al No llavero, Albacete. no. En el Eu bolsillito. é certo que me fixei porque, home, non sei as visualizacións que suelen ter os carteles online Pero do tenía- Cádiz, pero chamou a atención e dixen, ostras, aquí pasa algo. E no principio tamén me fixei no tema do Joker e dixen, espérate que nos roubaron a Mario. Que estamos en el mercado. Pero despois, claro, vin Porque algo- Batman non é Ricky, entonces nada me cadraba. Despois xa me fixei que salía algo aí naranja e Ostras. digo, non me digas, que é un Aí. cono. E efectivamente colgaron pues, alguén de llavero. se levantou onte Es e que- eligió violencia. Es Sí, que esta sí, liga es un total. delirio. El otro día cuando es un delirio, de verdad. Yo creo que el otro día cuando ganó el Albacete le ganó al Real Madrid y nosotros no hemos pasado. Pero bueno, eso es otro tema. Yo lo primero que hice fue Os decirle a mi dije- madre, Siento ponerme la medalla. ¿Qué os dije? Que nos tenía que tocar el Madrid. ya, Que era ganable. ya. No me creíais. Ya. Yo el otro día entré por la puerta del salón y le dije a mi madre, ¿qué te costaba tenerme en Albacete? O sea, ahora mismo, de verdad, ¿qué te costaba? Bueno, en fin, lo que iba a decir, que subió un chico a TikTok un vídeo que decía que era un delirio esta liga, decía, Sí, Real lo Madrid, es. bienvenidos a la Liga Hypermotion, el Ya. que entra aquí no hay ni copas, ni No, títulos, no. no hay nada aquí, y es que es verdad, esto es un delirio, Sí, porque sí. quiere decir que bueno, no sé, que el community manager del Cádiz haya puesto Bueno, un cono 10 ahí. para él. O sea, Aparte es eso, ni pincha ni corta. Claro, que ni en la siquiera foi o eliminatoria- Albacete, que ni siquiera foi o Albacete, Claro, foi o no. Cádiz. Claro, Cádiz que
tiene la anécdota de lo de Cherisev, que también eliminó el Madrid. Claro. por de vida de Cherisev. Yo creo que ya están ahí Sí, con podía ir por ahí. Y de ya, hecho el entonces, Cádiz sí. subió un vídeo que no lo podemos poner, pero subió un vídeo muy gracioso en TikTok, como del partido que les tocaba a ellos justo después de que le eliminaran al Madrid, y era como un tío así como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué?". Pero no es el momento. Continuamos. Vale, esto es... no vais a pillar de primeras. Pero es cuando le ganamos a la Almería y todo el mundo estaba, no sé qué, felicidad, de repente el Racing metió 4 a Sí, las claro, Palmas. Y fue claro. que es el próximo rival del Depor en Riazor. Mira, te dejo de escribir a ti esta imagen. Non teño ningún tipo de necesidade de entrar en esta Es que no, Aínda no. que no nos pasen por encima. Solo Solo pido Solo pido que no nos pido pasen que por nos encima. Joaquín Caparrós, Caparrós con un... former Deportivo Legend, con unha portada do, creo que é o Marca, pode Sí. ser. Sí. Parece Marca, sí. Parece. Solo pido que non nos pasen por encima. Sendo adestrador do Granada, ¿no? Supoño que sería un Granada Real Madrid o Joder, algo así. non lo sé. Bueno, yo tengo que decir que no nos van a pasar por encima. No, desde Estoy luego que no. convencida de que no. Vale, y esto es un montaje que son 2 fotos, porque tenía que haber puesto una línea en el medio, son 2 fotos. Do mismo pero, partido. claro, es que a ti te ponen esto y di el resultado del partido. Pois no primeiro é o partido de Almería e o segundo podería ser pois, o de Andorra, por exemplo. Un descenso. Ou, sí. Son el mismo partido y celebrando en el mismo momento, porque es cuando fueron a junto a la afición allí, a los desplazados a Almería. Estoy Kofi Altimira. No, incluso por detrás se ve a Bill Disfrutando, e ¿no? a Novi Sí, como te sale disfrutó, Lourdes también a un sabes? lado muy feliz. Qué pero casualidad que vea Vise a Bill, ¿eh? Non podía estar aquí e non me mencionar. Lucía puxo aí con Photoshop entre a cabeza de Alti. Antes de empezar a grabar le dije, vea, no puedes hablar de Bill porque no ha jugado. Na foto original, Xogou no meu corazón xogou. na foto original Bill non sale, colocou unha Lucía aí para poñer a prueba vea, efectivamente. Era para ti. Eu, Mira que bien te no quedó. meu corazón sí que xogou. Bueno, que sale en Altimira y estoy muy feliz, sale Bill por detrás también, sale Loureiro, pero aquí no se ve, y al otro lado está Patiño y Mulatieri, es muy triste. No sé A qué ver, le eu creo que pasa. Mulatier estabase reservando a sonrisa para despois. Para la Yo, zona a ver, mixta, teño ¿no? un día, Un non día. podo gastar, teño que... Deberíamos haber metido en este podcast a alguno, a Candado, alguno de los que haya estado allí para preguntarle, ¿cómo lo conseguiste? ¿Qué le dijiste? Cal é o secreto? Pero bueno, Sí, a ver, sí. tienen que levantar ese ánimo. Pues Vale, sí. esto no sé si es real. Guay, ¿vale? esto- Sí, Es real, sí, pero sí, 100%. sí. Vale, es que yo luego vi Buenísimo. alguna contestación que ponía, vaya pelitas montado, no sé qué, y como yo en el momento no lo vi. Bueno, es Mulatieri chocándole la mano al árbitro, que el árbitro está señalando. Eu fijéime no momento, non sei ahora mismo en que acción concreta foi. Non sei se foi un fora de xogo ou algo así, porque non foi exactamente no gol del, foi No, é un pouco despois. Foi máis eu creo. adiante. Debe ser poco después. non sei exactamente se foi ou unha falta en ataque ou un fora de xogo, pero sí que o árbitro está facendo o gesto de eso de saca ou saca allí, non sei que tal, señalando onde ten que sacar o balón, e Mulatieri pasa polo lado e vai. Y me choca la mano. Eu creo, sinceramente, que son os 5 minutos máis frenéticos desde que Mulatieri chegou. O sea, Demasiadas emocións. Es Sí. el mejor en lo suyo, Mulatieri. Pero, Me pero encanta. sí, buenísimo. Y le choco la mano. Bueno, pues ya está, pues pensaría que le estaba felicitando por el El gol. gol, claro. Este claro. no marco desde Leganés, pues le Se fora, felicitó. recórdame a, non sei se vos acordades desta victoria do Depor o ano do ascenso con Oltra, creo que foi a victoria do Depor en Balaídos, que é un 2-3 que marca Borja Fernández, o de Ourense ali en o minuto 93, e Coloto, na celebración o Depor vai celebrar o córner, e ao acabar de celebrar Coloto colle a un guardia de seguridade de Balaídos, sabes, como colle así e dalle un abrazo, que celebra, hombre. claro, que a ver. Grandes highlights nos derbis. Sí, efectivamente, era o seu rollo. Pero algo hemos hecho muy mal para que Mulatieri prefiera celebrar con el árbitro que con nosotros. Está bien. Eu creo que hay que traer. eu creo que como non exterioriza, Claro. entendo que a procesión vai por dentro, pois aí corta Calquera circuitou e dixo, pois choco yo. di que vendo, calquera di véndolle estas cousas que é ese tío que está todo o día dándolle voltas á cabeza como nos dixo Germán. Sí, que es Germán, verdad. que es Germán verdad. cando Lucía lle fixo este test rápido de que persona te llevarías a unha isla desierta, Germán di a Mulatieri, porque está pensando Claro, continuamente e está seguro maquinando. Sí, seguro que haría saldríamos rápido un de- avión o algo para irnos, non sei. Sí, y luego le ves y es chill. Bueno, cada uno. Pues Cada porque uno- lle fora a contar chistes na isla desierta non parece que Chill No, y es pero- el mejor. Alegría. Sí. Alegría. pero, No sé, Esto pero es bueno. el mejor. Tes algo máis? Ou No tenemos nada más. non? Bueno. No tenemos nada más, pero vamos a empezar con Eso, nuestro juego. vale. ¿De qué te pareció el partido? ¿Qué partido? Échame este partido.
Bueno, entonces, ¿qué? Vamos allá, vamos a entrar tu primer Power Ranking. O Vea, meu estás primer nerviosa. Power Ranking. Bueno, no porque, claro, é que despois do partido do sábado Es é fácil. que, claro, No, pero es verdad que a mí es verdad, voy a romper una lanza a favor de Bea, porque antes me dijo como que le había costado un poco algunas notas, que no sabía si había sido muy generosa, dijiste, ¿no? sí, porque claro, eu creo que hai como X xogadores que por algunha razón me costa puntuar. A mí también me máis que pasa eso, outros, a sabes? Ah, pero yo no, por favoritismos no. Hay que No, decir- hay que no. A mí no sabía qué ponerle. A ver, a Bill, porque non lle podo poñer un 10. non por favoritismo, sino porque, bueno, vamos darlle eu Sí, y yo también lo Hay que comentamos. decir que explico hay con un cal jugador pasou. que hacemos un poquito la vista gorda, le engrosamos la El nota. protegido de Bill es de Bea es Bill y el mío es ese. E de Bill Y es Bea. De ti, de todos. No, Bueno, no. pero ahora lo comentamos. Vamos allá. Empezamos Este é o da semana pasada. Sí, exacto. así que Aquí estábamos. Sí, la Podemos- copa. Ojo. Vamos a Hai la moita copa. xente que nos está dicindo que injusto, porque claro, é que se suman puntos. Volvemos a repetir, a dinámica do Power Ranking non é ir acumulando puntos, porque a dinámica do Power Ranking é ver o estado de forma nun momento puntual. Entonces aquí non é, fixéchelo moi ben antes, pode dormirte nos laureles. Non é esa a idea do Power Ranking. A idea do Power Ranking é un momento puntual. Igual sí que podíamos revisar onte pensando, O ano que ven, que empezamos a temporada De desde cero. cero, pero eu non como eu, vai haber máis e menos, sí que vai quedar igual. eu non, sí, Pero o que non pasa é ten que sentido eu de facer. non revisar o que sí, ahora reunión de redacción en directo, sí que igual tiñamos que dar unha volta a que os que non xojan, cando é por motivos técnicos, Como igual Germán sí que- Parreño. como Germán Parreño, como foi o caso, por exemplo, esta semana de Barcia, Ujú. cando non xoja igual sí que podíamos mirar de darlle un -1 automático, unha cousa así. Pero bueno, Ai, ponse Todo se serio. andará. pero Sí, bueno. eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad, porque al final si el 0 es como un 5 o un Claro. 6 Claro. y Claro. le pones un 0, imagínate, Claro. a Loureiro le pones un 0, A ver, tamén claro, es... tamén dijo que, por exemplo, Germán Sija aí, A mí me parece justo. claro, pero por tamén quere ejemplo, decir un 0 no es, o sea, porque un 5 o un 6 no es tampoco igual un mal partido, Claro, ¿sabes? por eso, por Entonces, eso. Claro, pero entonces va a seguir beneficiado exacto. Mellor Barcia en este caso. polo menos, claro, ¿sabes? polo No menos sé si hai me que darlle unha volta. Igual para a semana que ven tedes novedades. A ver, estamos un poco... Efectivamente. Venga, empezamos pero bueno. por Ferrio, que pues, ya se hizo con la portería, evidentemente. ¿Qué tal, Ferrio? ¿Cómo lo visteis? Tampoco... No, no tuvo Mucho que trabajo. intervenir nada más en el gol. Creo que obviamente no es culpa de él, no pudo No. hacer nada. Sale bien ahí algún balón largo. Con los pies me está gustando bastante. Pero es que Partido de como que- 5, ¿no? Sí, poco Mm. que comer. Sí, que es un sólido un cero sólido- sólido- Deporte Ranking. un sólido- Un pedazo de cero. Un sólido 0. No sé si alguien le dio más, yo creo que coincidimos todos en el. Bueno, non sei, cero. seguro que Juan Chido un cat. Claro, vamos a aclarar que entró Bea en las votaciones, o sea, ahora hemos votado 5 Cinco, personas. sí, El exacto. pero está aquí. Se complica, Juanchi la democracia se Sí, complica. a se democracia complica. complica, sí. Y Bea, pero no, yo creo que todos le habremos dado la misma nota. Sí, eu Sí, creo que sí. que Non, é que non... No, a ver, correcto. sin Sin máis. más. Altimira. Yo creo que no tiene más nota porque falla en el gol. Sí, Y A falla mí entre comillas, a mí se Altimira es uno precipita. de los que me costó un poco Sí. puntuarlo en este partido, pero sí, bien, o sea, Sí, a ver, eu creo que se vence un pouco rápido. Mm. De feito, creo que se dá conta, a mí, o sea, dentro de que encaixamos, fixome bastante gracia que se dá conta, é como que... A mí me vai- dio mucha Arrastrando, pena. facendo breakdance. Me dio Facendo pena. breakdance. É como, me dio ai, mucha pena en esa levántate. jugada, E claro, sí. non lle dá para levantarse, Va como como vai... botando. Sí. Pobre mío. Entón, bueno, Eu, sí. eu creo que Altimiro o que lle pasou neste partido foi que neste partido a nota que leve de menos é polos partidos anteriores. Porque Sí, tuvo unha posta en claro, escena pode ser tan tamén. boa que agora fai un partido Correcto. máis alá de que Para mí notable. que é un error asumible, porque ao final é un man a man na que tens que tomar unha decisión, porque se Baptistao tira de primeiras e non se tira, diríamoslle, joder, Non te tiraches. podías ter tirado e tapabas o tiro, pero despois fai un bo partido, Sí. fai un bo partido igualmente, e esa sociedade que decíamos de Coagliata, Jeremai no outro lado, ollo aí con Luismi, que ten moi boa pinta, Con Luismi, con Mario, porque é un tío Claro. que se atreve tanto, Claro. tanto en inicio de xogo que a mí parece super desequilibrante en eso, sorprendente, e máis aló do que estea dando arriba e que, sobre todo atrás, Sí, sí, sacando o balón está espectacular. 6 recuperaciones y 5 duelos ganados, que hizo los deberes Altimira en este partido. Pois moi ben, sí, no, se fixo un bo partido, ten aí ese máis un, sube un puesto, pero bueno. Claro, eu diño, por exemplo, un máis un porque no gol, bueno, sí, sí. pero Bueno, é porque tampouco- tamén eso, fai un partido bo, pero claro,
Claro, que nos viña acostumbrado. Claro, Por lo que pasa con Mario, creo que lle vale. demos un +4, me parece que foi no seu primeiro partido contra o Sí, Cádiz. sí, Entonces, claro, claro. non é ese nivel. Contra o Cádiz foi además que entra moito polos ollos. ¿Qué creéis que va a pasar cuando, porque está aquí ya a la vuelta de la esquina, cuando vuelva Chimo? Que se tiene que poner en forma, lo primero, que eso hay que verlo. Y yo es que no descarto que sea un Chimo, Loureiro, central, Quagliata y Altimira por delante, donde está jugando Luismi a veces, o donde Mella. Eu creo que o problema vai estar máis, ou hai que mirar máis arriba, rollo donde estaba xogando Mella, é que Mella vai ser Altimira, que atrás eu creo que cos problemas que está vendo cos centrales e que a falta de consistencia que teñen Noubi a pesar do seu partidazo contra o Atlético, Comas e Barcia, eu creo que vamos a acabar xogando con máis laterales que centrales. O sea, vai haber unha proporción aí amplia de laterales e que van xogar Chimo, Altimira, Loureiro, Quagliata e Escudero. Y pa'lante. Claro. Que por cierto, por actualizar un poco, dijo el otro día, lo dijo Antonio Hidalgo, que Chimo ya estaba realmente, que está falta Sí, un poco de un confianza poco, del bueno, jugador. Un pouco de presión Sí, sonoume aí de... Sobre todo porque el Escudero ya está en Claro, la sabes, convocatoria, que estuvo en Almería y os en médicos Copa xa non poden facer nada. Claro. Así que... Sí, pero a vez Ya. lanzou a de... Es unha lesión de mucha Sí, confianza, pero a mí que depende moito da non me gusta confianza. non me gusta nada cando desde o club se fan ese tipo No. de... Él ya está, desde ya está calquera listo, club, ahora falta él. Claro, desde ya. calquera club, porque eso ao final, eso pasara a Jeremai tamén, se recordades, cando Sí, fora con en primeira Idiáquez. federación, con Idiáquez, cando fora o da, que fora o do Peroné, esta fisura no Mm. Peroné, non? Que lle fora contra o Lugo, tamén o ten. Jeremai ya está, pero non se siente con confianza, pues non se siente con confianza, non veñas aquí además- contárnoslo a todo o mundo. Y además Chimo, que es un jugador que cuando se lesiona. O sea, que cuando se Claro. lesiona mucho tiempo fuera, Claro, que... claro, o sea, por eso, a min neste caso, facer este tipo de declaracións creo que non axudan demasiado porque a meter unha presión ao futbolista que ao mellor volve, é que claro, ti imagínate, volve e rompe. No, é que además é innecesario, quero decir, vale, os médicos evidentemente saberán máis que Sí, sí, Chimo, claro. pero o corpo é del, Claro, el sabe cando sí e cando no, entón, pues bueno. Y sobre todo porque había dicho, yo recuerdo creo que hace 2 o 3 jornadas que había dicho, si fuera por Chimo ya entraría en la siguiente convocatoria, Claro, ya estaría. Y ahora de claro. repente es como, no, ahora Chimo ya va para Claro, atrás. sí, Como que por se eso. contradice un poco y no es necesario. Lo hemos puntuado Altimira ya, ¿no? Sí. Vale. Pues seguimos con Arnau Comas, que bueno, para la sorpresa de pues, muchos, entró en el 11 titular y pues otra vez un partido muy flojo de Comas. Se le vio muy superado, ¿no? En muchas ocasiones, o sea... Es que aunque la defensa y sus compañeros estén bien y él pueda no salir en la foto, tú lo miras y te da inseguridad. Y creo que ya no es algo subjetivo, sino lo que transmite él mismo Claro. y esa cabeza. Más allá de que, ostras, Loureiro tiene que estar contento con él por ese gol anulado, que es un Ya. golazo a balón parado. Ya, Por luego- fin a balón parado, una jugada de verdad limpia. Ya. Y hace esa... Para mí es falta. Sí, para mí también es falta. No sé si amarilla, pero para mí es falta bastante clara, una falta súper chorras, porque es verdad que quiere bloquear y tal, pero hombre, pues ten un poco de cuidado cuando además te acaba de avisar el árbitro, no metas el brazo ahí para parar a Nelson Monte, tú estás con Zokic, pues ya está. Y porque ganamos, que luego llegamos, Exacto. llegamos a ganar Ay, y... Exacto. Pero más allá de eso, que, Lo mato. más allá de eso, es que en todas sus acciones a mí me da la sensación de dudar Sí. de todo, dudar de la posición, dudar de cómo ejecutar, de todo. Eu creo que ademais, falábamos antes de unha cousa en ver os números e outra cousa ver o partido, eu creo que os números neste caso a Comas aínda lle favorece. Sí, acompañan, Ti ves sí. os seus números e dis ti, joder, o sea, alguén que non virou o partido outro día e nos este escoitando agora dirá, pero estes que din, ou teñenlle manía ou así, porque realmente é o que dixurse, o sea, el ponse sempre pa foto. Ten suerte de non salir moitas, pero que se pasa o partido posando. Sí, Ya. sí. Claro. Sí, é a sensación esa Sí, que sí. transmite él, sabes? Non é que digas ti, bueno, pues é un central que non me dá seguridade. Non, é que eu vexo e digo que está como un flan, o sea, é xa como se move, como Claro, rígido. Sí, vai teso, parece, non sei, pues, feito hojalata. Pero, bueno, é o que decides. Ao final Veremos non sale que- unha foto porque non cadrou. Veremos qué hace Hidalgo ahora contra el Racing, porque el otro día, no es por hacerme autopromo, ¿vale? Pero es que hice un reportaje de las defensas del Depor y habíamos cambiado la línea defensiva 12 veces en 21 Claro, esta vai ser, porque Comas ademais, o sea, vai ser O sea, outra de vez, regularidade. porque está sancionado, que viu a tarjeta Claro. precisamente Claro, nesa falta de Balda.
Pois a Outra ver, vez, ou outro vai cambio. ser outro cambio, non sei se é algunha das que xa utilizou, porque é probable, porque hombre, non a ver, Sí. tocado todas, Claro, creo. eu creo que ya non hai De pros. hecho, me pedía a Juanchi que le dijera cuál era la más repetida y le dije, es que no hay una más repetida, hay Claro. 3 que se repitieron 4 Claro, veces. que tío. No sé si será inédita, porque todos imaginamos a Novi por comas. No sé si coincidió Novi Sí, Altimira contra o Cádiz, non? con Loureiro Igual. y con Coagliata, probablemente. Contra o Cádiz, non? Contra o Cádiz creo que foi Sí. esa. Bueno, yo me quedo más tranquilo, a pesar de las desconexiones de Novi, que sea Novi quien va a chocar con el nuevo Mane, Ronaldo Sí. Nazario. con Manex, con novo Ibrahimovic, non? Sí, ostras, vaya bicho. Bueno, pues -1 para Comas, ¿no? Sí, que sigue fora. Estaba fora. Sí. Hay alguien que fue bueno ahí, sí, que no se fue. nota. De Comas, digo, creo. Juanchi sería. Sería. No, yo le porque di -1, por ejemplo. Tú le- Eu creo tamén que- creo. Yo no me acuerdo de Ti- Eso ti no me que- acuerdo, ti- eu creo- menos- No vamos a desvelar mi nota, pero no me acuerdo. Vea- Es un cuatro. Vea inventouse Es o un menos cuatro. o menos 8. ¿Qué dices? Bueno, es que yo No, no, me no, acuerdo, creo de que verdad. creo Pero que yo- -1, non? Pues O sea, yo non voy recordo. recuerdo, Tampoco está menos mal. Claro, simplemente que ao final é sensación, eso, o sea, ¿no? claro, é a sensación sobre todo esa. De que no está al nivel del resto de la defensa en un buen partido. Exacto. Continuamos con Miguel Loureiro, que por romper una lanza para Loureiro, diré que lateral, central izquierdo, a ver que igual... Pobreño. ¿Eh? Sí, Pobreño, ves- sí, ves- central ves- izquierdo. Que dices que no, Está- dices es que Loureiro está bajando el rendimiento, Claro, no sé qué. pues está comendo os marróns. A todo. ver, A mí es foi que- un dos xogadores que, por ejemplo, Quiero esta vez decir- me costou un pouco, sabes? Porque era que literalmente pobriño, Sí, sabes? Claro. sí, se está O sea, que- comodín de la defensa. Sí, o tema é que se lleve incómodo, pero dentro da incomodidade é capaz de Cumple. non baixar dun 4,5 5. Cumple, Claro, Outro cumple día como campeón. escribiu unha crónica outro día, en plan, Loureiro chegou aquí como lateral, non só se encontrou como que de primeiras lle pedían ser central, senón que agora pídenlle ser zurdo, además, Claro. sabes? Entonces é como, que vai ser o siguiente? Claro. Marca ti os goles tamén. Casi, pues casi. Que, claro, por eso. Entonces, pero sí que se lle nota. Sí que se lle nota porque ao final eu creo que ele é consciente de que non moitas veces, por exemplo, cando son nos duelos e defender afundido na área, ele é consciente de que non é o seu fuerte, se por encima tens que facer nun perfil que non é natural, e despois con balón tamén lle costa moitísimo porque é obvio. Loureiro sí sale en la foto del gol, Sí. pero viendo la jugada un poco cómo evoluciona, yo eso se lo he hecho otra vez a la maldita necesidad de jugar directo, porque quien la quiera ver la puede ver. Es un balón que el Depor puede sacar combinado desde atrás y creo que es Ferryo el que golpea directo, se pierde el balón, el equipo está súper abierto y claro, José Ángel no llega a tapar ahí esa línea de pase y es un pase muy claro de Nelson Montes sobre Embarba, que está castigando una y otra vez ahí al apoyo. Claro, es casi un 1 para 1. Loureiro, si va muy agresivo, lo pueden superar. Entonces le da medio. Pero eu creo que, por exemplo, ahí. o Loureiro que vimos nos primeiros tramos de competición, creo que no seu perfil, creo que en Barba non se dá a volta nesa xogada. Puede ser, pero O que pasa uno, que creo que es un error colectivo y dos, claro, pero despois que non tú tes- tienes miedo non también. te- Exacto, estás nunha situación incómoda en no que tratas de ser, eu creo que tratas de ser o máis conservador posible, Conservador. precisamente o que distí, que non me collan a espalda, o peligro está vai estar sempre máis atrás. Entonces, por eso, dáselle a volta moi fácil, e precisamente fácil, neso sí, é no sí. que Loureiro é forte. Sí, Claro. sí. Pero bueno, que yo chaco máis tamén ao colectivo. Sí, que o balón chegue aí, o problema é que o balón chegue aí así. Cuanto claro. más rápido vayas, decía Juan Malillo, más rápido vuelve el balón. Pues Bueno, un y poco eso. marcó Loureiro, pero como comentábamos, se lo anularon Golazo. por falta de Raúl Comas. Está negado por una cosa o por otra. Exacto. Está tocando Eso el gol, pero eso no, que fora, no eso que le fora un llega. gol, Porque tuvo varias. ya. aliaras un pouco coa suerte, porque foron gols. No, creo que no, ¿eh? Ti que cabeza. É que eu Repetín varias vexo a veces, repetición, no. a mí dá a sensación de que atípico que lle das Sí, a cabeza, que pues se a mí toca no, no ombro no. e tal. A mí me En queda alguna esa, yo toma tengo sí, la suerte. en alguna En toma outra sí, en no. otra no. Creo que limpio. É que, Sí. de feito, Sí, iba a decir, a mí daba a sensación Golazo. de, De golazo. A mí también claro, me dio la de sensación rematar moi ben, moi limpio, moi... Bueno, lo que hacía en el Huesca, un poco. Claro. Que Hidalgo le preparaba y su cuerpo técnico le preparaba un poquito las jugadas a él porque era súper dominante a nivel de intuición y a nivel de técnica de cabezazo, porque el cabezazo es tremendo, y le preparaba un poquito las jugadas. El Depor es que no tiene otro especialista a balón parado y para una que sale, O sea, Gracias a que Dios. foi eso, sí. Cuando consiga marcar Loureiro y sea válido, le tienes que hacer otra. ponemos el himno gallego. ¿Eh? Ponemos el himno gallego. Vale. Y vengo con la camiseta del Pontevedra, que fue donde explotó. Venga, vale, pero nos cuentes. Sempre todo. ten que barrer para Ahora casa. tienes que traer alguna Ahora te sorpresa. unha también. sorpresa. Lo traigo a él. Bueno, si lo consigues. Xa sería, polo menos Arjan conseguiría. Pues un sólido 0 para Miguel Loureiro y continuamos con Coagliata. Muy bien, en su línea, Coagliata.
Yo creo que lo infrapuntuamos. Ahora diremos la puntuación. Puede Para mí ser. hace un partido Puede ser. escandaloso. Escandaloso. En defensa está como siempre, muy bien. Pero es que en ataque, entre las veces que sube, que ya es difícil subir, y lo bien que le genera los espacios a Jeremai, cuando Jeremai iba a recibir fuera, él atacaba dentro para fijar el lateral, cuando no al revés. De verdad, me parece que forma una sociedad tremenda, que parte del partidazo de Jeremai, el mérito está en Quagliata. Y bueno, le regala un gol a Zaka que Zaka falla. Lo tengo Es que- aquí, apuntado. Pero non para elogiar a Quagliata, senón para... No tengo en el apartado de Quagliata, pero... Es que me parece un partido tremendo de Quagliata. Sí, eu Tremendo. creo que estou me dando conta ahora de que fun bastante mala persona puntuando Igual, a igual está Quagliata. pasando Como- un pouco de Sí, Mario. eso te iba a decir, Es eu que creo es que que- ahora tennos acostumbrados xa a esa Gran línea nivel. tan un buen Que el nivel, suelo sea sí. un 6, Claro. cuando que hace un diste que partido- llevo estar poniendo catros. Claro. Bueno, pues sí, pues Pues igual sí, sí, pues claro. igual Desde o logo, merece, sabes? se hai que dar un premio a Revelación. mellor fichaje Sí. ou revelación. Sí, máis revelación que mellor fichaje, porque os fichajes pode ser alguén que xa esperabas que dar ese rendimiento, o de Quagliata Sí, sin duda. Tremendo, sí. é tremendo. Sí, porque la energía, el carácter ya se lo presuponía, pero la fiabilidad, sobre todo Claro, defensiva claro, y tal. claro. Sí, 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 Tremendo. Bueno. a min he de decir que me puse un punto na boca porque nos primeiros partidos que sí que o vin, bueno, pues con esa intensidade que sigue mantendo, non sei con quen falaba, non sei se era contigo, Xurxo, que decía, facemos unha porra a ver con cantas rojas acaba a temporada. Sabe medir, ¿eh? Pero sí, o O sea, sea, está demostrando dentro de que muchas veces a los duelos va dentro de que é un sobrepasado tractor, y es amarilla, pero solo pero amarilla. sí, está De feito- medindo mellor do que eu No, de daba. feito leva xa camiñando sobre o alambre varias Sí, sí, jornadas sí, con esas mis días, con esas 4 tarjetas e aguantou en enero. Porque aguante, este aguante. mes. Es aguantando gracioso. Claro, pero Loureiro. ostras, Amigo, tengo una noticia para ti. Loureiro, la Vas a ser lateral izquierdo. Hidalgo llegando a nuestra vida. Una cosa. ¿no? claro, cando sí, no fai falta nin que Hidalgo. Vai ir Hidalgo a Loureiro e vai decir, xa. Xa. Hay que ver Miguel. cuando le saquen Miguel, haz lo tuyo. cuando le saquen la quinta a Quagliata hay que mirar para Loureiro. El Iso campo que hace. como cando Villares, cando estes anos cando se lesionaba o lateral dereito e Villares era en vez. Genial. Xa vou eu. Ese más 2, que en realidad es un notable. Claro, que es lo que iba a un decir. seis, claro, un Buena siete. nota, Pero todo forma parte dun plan que veremos despois, ese máis 2, para devolver o orden que debe ser. Bueno, pues continuamos con José Ángel, que hizo un partidazo, José Ángel. Ahí metiéndose entre centrales, haciendo trabajo suyo. Tenía el dato aquí porque justo cuando hablaste de datos dije, yo también voy a traer datos. No, ya lo había pensado. Lo que pasa es que no había visto el dato de 12 pases largos intentados, 9 acertados. Una, O sea, una barbaridad. milimétrico con esa zurda. Claro, a José, si le dejas tiempo, espacio y le permites jugar de cara, te dirige el equipo y más. Entonces, creo que parte de la fluidez ofensiva de ese deporte tiene que ver mucho con José, que igual no filtró tanto balón por dentro, pero se dedicó a meterle balones a los extremos milimétricos para ponerlos a correr. Espectacular. Grandísimo partido de José. A mí me encantó. En defensa no tuvo muchísimo que hacer, pero en ataque, claro, en este escenario dices, al Depor no hace falta un organizador porque ya tiene a José. Bueno, pero igual en creo, otros sí. falábamos antes de canto tuvo que ver o Almería. Eu creo que moito. En José, ademais, Moito. José é como reflejo do... Claro, é o que diste, o sea, José ahora mismo, e quizá o que o penaliza ahora mismo nesta etapa da súa carreira en segunda división é o ritmo. Para leer rápido, actuar rápido, e claro, chegar rápido. O Almería, bueno, o sea, tampouco foi o equipo máis presionante. No. Por primeira vez houve un equipo que non foi capaz de presionar ao Depor. O sea, eso tamén é noticia, eso tamén o debería apuntar Rubi. Ostras, que fixemos nós para ser os únicos. Pero sí, no sé, José xogando por diante da defensa, así xogando vendo fútbol de cara. E con Mario ao lado que lle facilita moitas cousas. Con Mario Lado igual podíamos mirar de intentar o máis eu, que igual non salíamos, quedábamos moi retratados, pero bueno. Pero sí, moi ben. ¿Dónde está el cromo cuando se necesita a Jorge Lema? Yo le regalé un cromo de José Ángel a Jorge. Pero está presidindo a miña mesa, non se move. Le regalé uno de Mario Soriano a Xurxo. Pero ese é o que estemos presidindo a mesa. Aí está. É que anda todo, Subino. Está en todas partes. Mario está en todas Ni partes. presente. Claro. A ti te tengo que regalar uno de Bill, pero no hay, chica. ¿Qué Bueno, hacemos? pero podemos luego fabricar. Fabricar uno mío se puede fabricar uno de Bill perfectamente. Entramos, llegamos. Hemos llegado al momento. Mario Soriano. José más 1. Sí. Sí, alguien le bajó la nota.
Sí. Eu creo que lle puxen un máis un, me parece, sí. Fue Jorge. Eu creo que lle puxemos máis dous. Ti que lle puxeches? No me acuerdo, la verdad. Es que tengo que apuntar mis notas. Yo las Sí, digo. deberíamos apuntalas, porque despois Para- chegamos aquí e podemos engañar. No, eu fui Yo máis igual, un. Que yo pode le ser digo que é o más que uno, este más dos, facendo, 100%. Eu, revisando igual, partidos, sería un máis 3 e creo que lle puse un máis 2. Yo creo que E igual quedeime también le puse corto, más dos. pero porque para min é casi un rozando sobresaliente. A ver, pero si podía tener un más 2 o más 3, pues Juanchi le habrá puesto un menos 2. Esto funciona así. Vos non está aquí. Claro, Sabes, pero eso no está Te aquí. ponga nota e borrase. Claro. Bueno, ya hemos llegado al momento Mario Soriano. Madre mía, el Depor juega a lo que a Mario le apetece, literalmente. O sea, Sí. es así. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que aunque el otro día vino Daniel Soriano a dejarnos el sobre del mes Exacto. por pagarnos, Claro. para que lo hacemos bien de él, ya ni se cortó, ya nos lo trajo aquí, ya nos lo dejó en la mesa. Por suerte, todo el mundo externo al Depor, y también obviamente muchísimos deportivistas, ya hablan de Mario Soriano, que tienen que hablar. El otro día era Rubiel que decía, es que entrenamos específicamente para parar a Mario, cómo parar a Mario, E non y salió. aún así no salió. Es imposible. Es una pasada. Es imposible. El motor del equipo aparece en todos los lados. Mm. Y yo empiezo a pensar que igual su sitio puede ser ahí de más medio centro acompañado por otro, obviamente. Porque aunque te deje de dar cosas en defensa, todo lo que te da en ataque es que es una auténtica barbaridad. Sí, é que é unha pasada. A mí sempre 80 toques de a mí balón. sempre, o sea, levamos parecendo desde cando fala, non? Porque isto ademais é algo no que lle insistía ano pasado moito. Teño falado con Óscar Gil Sanz, o tema con Mario, que el sempre decía, pero cando xogas aí arriba, tes que marcar máis goles, tes que tal. Entonces digo, vale, pues non o poñes aí arriba. Non o poñes aí arriba. A mí pareceme que é un xogador que xoga un ritmo de primeira división. Creo que o único que o separa de primeira división é medir 10 centímetros máis, probablemente. Se consigues que haxa alguén no terceiro escalón para que todo o que fai Mario despois teña sentido, pois Luismi. outro día, claro, o de Luismi ten moito que ver, ou un Stoikov que ademais de saber donde ter que colocarse tamén sepa facer o que facer cando lle chega o balón. Creo que Mario no centro do campo, nun equipo, Claro, obviamente, nun eso equipo é. que teña o balón. Se vas para meterte atrás, Eu imagínome a Mario Soriano no centro do campo dun Elche, que é un equipo Claro. súper... Febas, Exacto. Súper asociativo Claro. ao máximo. No Andorra, vamos, tal cual. claro, No Depor que xoga directo, no. non, É que claro. por eso non, mismo él se quejaba un pouco outro día, ¿no? Porque Claro. no tenemos equipo para eso. No, pero que outro día... Non é porque él o sinta así, é porque ti tes que mirar para os teus mellores xogadores, insisto. Claro. Tes que Claro, facer claro. cómodo a Mario e a Jeremai. Outro día viña a recibir a Luis. viña a recibir moi cerca, como decíamos, contra de Las Palmas, pero había xente cerca tamén, de repente non era un oasis a chegar, tiñas a Luis moi cerca, Jeremai outro día veu moi cerca moitas veces. Claro, tes que facer eso, pero bueno, de Mario é que é unha barbaridade, leva sendo unha barbaridade moito máis Moitos tempo, anos. moito máis tempo do que a xente yo reconoce, pero bueno. Pero Aquí está, bueno, la nota lo va a reflejar, pero es verdad que como que nos tienen muy acostumbrados ya, Mario, a estos partidos y a lo mejor eso, pues pecamos un poco todos como de hablar igual menos de él o darle... Yo el otro día, por ejemplo, comentaba en mis redes, en plan, los nombres, Jeremai, Mulatiri, porque un poco como los que... Bueno, porque eran las novedades. Claro, era la novedad. Y la gente se enfadaba en plan, es que Mario, y yo, no, tenéis toda la razón. O sea, podríamos hacer 30 segundos hablando de Mario y 10 de vídeo hablando de los demás, Sí, ¿no? que normalizar este. Mario mellor. E despois os outros son... A partir de que Mario es el mejor, pues tenemos que hablar de lo que hacen los demás también, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad. Sí, es normalizar la excelencia totalmente. Pero bueno, sigámosla normalizando. Sí, eu creo que... O sea, ¿Cómo? Que tenemos la luz roja ahí puesta. A luz. Que nos contagia. Falta la lámpara, pero Ya, la hombre, bombilla yo está. la voy a, vamos, como... Ya no me hace falta ver nada más para poner la luz roja en mi casa. Ya está. Si a él le funciona... Yo veo los partidos de Mario y digo, ya está. O Nos sea, ha convencido. igual de repente me ficha el de por la banca. Ah, bueno, no me descartes. No me descartes. Pues más 4 para Mario Mario Soriano, volve a- que ya va a liderar. volve a merecido. cabeza. 4 con sobresaliente, vuelve a la Muy cabeza. buena nota, más 4. Sí, 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 no. Pero Muy merecido. Tremendo, sí. Xurxo sonríe. Mario lidera la tabla. Continuamos con Luis Vicruz. No estaba incómodo con Coagliata le dando. No. Quiero decir. Sí, sí, ahora arregla a prensa, arregla. Lo pesimista que estuvo todos estos días atrás. Venía Bueno, bien apagado, a ver. ponía camisetas negras por ahí. Claro, porque veo... Hoy estás... Pero ahora xa... Veo lo del Atleti, que la gente decía, es que el Atleti, menuda basura de equipo que no vino aquí por... Nada, el Atleti, solo top 8 de la Champions. No Nada, tiene nada, mérito nada. jugar la serie Atleti. Veo lo del Atleti, veo esto y digo, pues igual Pues igual sí. por lo menos jugamos
bien, No, y otro- a partir de ahí se puede empezar a Bueno, competir. eso ahora. Outro día na redacción vivimos un momento de choque generacional de xente que viviu as deportivadas e o Deportivest, como éramos Xurxo e servidor, e xente con esa ilusión, con ese brillo nos Que era Lucía, ojos non que é? dá a gente joven, Lucía e Dani, en plan, minuto 88, Dani, va, isto ya está hecho. Xa. E Lucía igual, bueno, vamos a ganar, Bueno, vou gravar o meu vídeo de victoria, e tal, non sei que. Pero para, que Exacto, non hemos ganado, e tal. E nós, pero por favor. Eu ese choque tive no o día do partido do Atleti, que salín do partido e púxome Juanchi, que tal? Eu mal, e púxome por, eu porque me ilusionei. El púxome con el de por no te puedes ilusionar. Faltou darme un golpecito así na cabeza Claro, e decir, irás aprendiendo, pequeño palo. claro, Me hizo mucha gracia un tuit de un chico que intuyo que será joven también, ¿no? No lo sé. Pero que puso en la primera parte del partido, oye, una cosa, pues igual nos tendemos, ¿eh? Y al acabar el partido puso, bueno, igual sí. Claro, pues Sí. Bueno, estábamos con Luis, mi otro... Gran, muy buen partido. gran Mm, partido muy y bien. eso que jugó en banda, ¿no? Pero Mm. en cuanto se puede soltar de la banda para estar por Claro, ahí dentro, está. darle soluciones a Mario, darle soluciones a José, entiende muy bien el juego, sabe cómo ubicarse, tiene mapa mental de todo lo que hay a su alrededor para además ejecutar rápido, tiene la calidad esa para meterle, por ejemplo, el pase entre líneas a Stoichkov, que no Sí, acabó sí. en ocasión, pero que es una ocasión. A mí me gusta mucho y me gustó mucho el cambio de Hidalgo cuando en la segunda parte, que el Depor no termina de tener el control total y tal, lo pone por dentro. Pone a Mella por fuera y lo pone él por dentro sacando a Stoichkov, porque creo que ese es el Depor ya así en su forma definitiva. Lo que a día de hoy puede llegar a ser el Depor Se ve, está ahí. se ve de Son Goku, pillaría desas referencias, senón a poñervos Son Goku. No, no lo vemos. No, tiña non tiña Ya, ninguna no le voy a dar más tiña oportunidad a esa ninguna película. duda. Random, gracias. A película random. En película. No, ¿Qué es Son Goku? ¿Qué es? No, no lo decía por Son Goku. Que no lo dije por Son Goku. Porque ayer fui a ver 28 años de Claro. no sé qué, después. Si non ofendas máis colectivo. No, Xo a mi hermano le gusta Son Goku, creo. ofendicho ao colectivo, xo ofendicho ao colectivo de Dragon Ball. Non ofendas ao colectivo zombie, por No, no lo favor. decía porque yo Son Goku sé lo que es. Tiene Una el pelo película amarillo para arriba. Hombre, a ver, ¿qué os crees? Ese es el de... Ay, no, reventa, es el reventa. otro, da igual. Iba a decir No te una- sigas metiendo. Sí, iba a decir una- Exacto, non sigas cavando. No me voy a meter en más líos. Non Vamos a sigas seguir con cavando. él. Disney Cruz más 2. Disney Creed máis 2. Prevalorado un poquito Ojo. también, pero bueno, vale. Bueno, a ver. Bueno, no, está ben. Sí, Ostras, eu creo que está ben. Sobre todo, claro, que ao final Tampouco o se salió, techo, claro, o techo Claro. vai ser Mario e vai ser un que ven despois, está ben. No. 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 A pesar de ser un gran delantero. Estás te referindo a Bill Songo, por ejemplo. No se podía puntuar. No, no, Si no, le hubiera dado más pases. Que vamos ahora. Sí, a Ahí ver. vamos para Stoichkov, venga. Bueno, Boas intencións, ¿no? Sí, pero... creo que explica También un tengo poco datos, el... Claro. Creo que, porque seguramente los datos hablen mal de Stoichkov, Mm. creo que explica un poco el buen partido del Depor, el ubicarlo ahí, el cómo se posicionó y el generar esas ventajas, pero luego no las Explica transforma. o bo partido e a mala producción en ataque. Finalización, sí. Porque sí que é certo que encontraba ben os espacios, pero despois... Me gusta ahí, creo que es donde tiene que jugar. Y creo que puede aportar al Depor ahí, pero tiene que mejorar un poquito esa precisión, ese estar más vivo, ¿no? Esa, Le- esa juventud. Le está faltando un poco, bueno, no es tan mayor, pero sí que le está faltando... ¿Cómo? ¿Cuántos Esa es tu años tiene? opinión. No, tu pero opinión. a xente non é No. maior por ser... No, que ten, non sei, 72 ou 33 Sí. anos, pero a sensación que sí que dá é que... 32. A sensación que sí que dá é que lle falta frescura. Quedouse como a medio camiño, ¿no? Non sei, poder... No, claro, por eso, pero precisamente eu creo que non só por este partido, sino que a sensación que me deu Sí, Stoichkov en é que, general. claro, cando houve o cambio este Stoichkov-Buldini, que sigue sendo un cambio positivo, a sensación era de, o sea, estes de Granada están tolos, que probablemente un pouco sí, é pero probable. non, obviamente non estabas Están cambiando... todos por ter pagado a Stoichkov. Claro, porque lle o sea, pagaron. non estabas cambiando a este Buldini polo Stoichkov Claro. do Eibar. Estabas cambiando a este Buldini que vimos aquí por un Stoichkov que non é esa versión, non é a versión que xogou con Mario ese ano que xogan o playoff, que era un futbolista que non era excesivamente rápido, porque nunca foi, pero sí que teña ese punto de agilidade, pues eso, de frescura.
Cóstalle. Claro, obviamente sigue sendo un futbolista moi inteligente, outro día demostrou uno. Pero bueno, a ver que pasa. ¿Crees que va a seguir apostando por Stoichkov, Hidalgo? Aunque... Sí, yo creo que mantendrá el creo que 11. sí. Eu creo, Que sí. Bueno, casi parecido, ¿no? ojalá non. Ojalá O sea, aposte por Stoichkov, ojalá non o de mantenga- Stoichkov, ojalá non manteño o No, 11. no, todo no vai manter. Pero, Y no pero, solo porque comas pero non me extrañaría que ese triángulo de José Mario Stoichkov por diante, non me extrañaría que sí. Básicamente porque tampouco tes nada aí por diante un 10 canónico, por así decirlo. Claro. O sea, Mario Sí, ubicas sí. un poquinho máis abaixo, todo o que parecía de tremenda competencia para Chacón difuminouse. Vale. Non hai. Estáis dando por sentado que Villares no va a ser titular. Bueno, podría. Y puedes subir un escalón a... Todo depende un poco también del partido, pero Claro, lo que yo creo tenga que si le que hacer. funcionó esto, va a seguir apostando por esto, porque creo que Stoichkov, en lo que es el juego colectivo, sí que... O sea, yo creo que sí que igual apuesta por esto, pero que vaya a sentar a Villares a mí me parece muy raro. Bueno, pero... O sea, por lo que es Villares, quiero decir. No solo a nivel futbolístico. Y más contra el Racing, a lo Quiero decir, me mejor, que parece es un raro equipo que vaya a sentar a Que vas a necesitar que van a piernas. necesitar piernas. Puede ser. Puede ser. Claro, que o problema é que xa para meter a Villares desnaturalizas toda a idea que se viu o Claro, sábado, claro. desnaturaliza porque non é unha peza intercambiable por outra que faz, quitas a José. No. Villares non é iso. Quitas a Stoichkov, subes a Mario, perdes a Mario na base, ou se ten que vir Mario a base xa non vas ter a Stoichkov aí por detrás do punta. Ojo a Villares ahí Yo creo de que va a media jugar punta Villares, atacando los ¿eh? espacios que lle consigue Samuel Mulatieri. Oh, Aún no hemos llegado. No te adelantes. Bueno, un sólido cero para Stoichkov que sigue fora, que non para entra, que non Stoichkov. entra. Ah, sí, es verdad. Está ahí fuera. Jeremiah Hernández. Llevábamos mucho tiempo en este podcast diciendo. A ver Octavo, si por fin ¿eh? podemos hablar Estaba de octavo. Jeremiah. Estaba octavo de partir de segundo, De segundo. segundo, non? Despois de Sí. Mario. Y llevábamos tiempo diciéndolo. A ver si podemos empezar a darle buena nota, empezar a hablar bien de Jeremiah. Por fin. Volvió Guau. Jeremiah. Pero Volvió. impresionante. No hace falta ni ver el partido para que esta vez sí los datos te den un barbaridad. poco la dimensión de la actuación que hizo, ¿no? Creo Mm. que es el 60 y pico toques de balón, que es la vez que más seguramente 3 de 6 regates, dispara 8 veces a portería. dispara 8 veces y varias con muchísima intención, porque él marca el gol, más allá de la asistencia que da. La vaselina que igual es el gol de la jornada si no se llega a ir por un metro. Por pouco, ademais. Tiene otra que toca un defensa y hace un paradón a Andrés Fernández en un contragolpe. Bueno, es que más allá de la posición y de Por mil romper debates una lanza a favor de Hidalgo, se comentó muchísimo, pero no sabéis la cantidad de veces que lo leí. Es que cuando lo pones en banda, claro. Es que si lo pones en su posición, claro. A ver, Jeremiah también ha jugado en banda. Yo creo que, últimos que o partidos. sábado foi máis alá de eso. Claro. que Esa decir, sensación de No que hai dices que- tú, no primeiro balón que toca dices tú, hoxe está. Sí. Sabes? O Sí. primeiro balón que Iso toca non é o recortes de que fai o control que fai de Claro. espaldas que acabou o balón en que ocasión. Na de Coagliata. Non non é o é primeiro, ese, pero é un pero dos é- primeiros. Bueno, pero sí, nos primeiros que diste, hoxe está liberado. Mm. Hoxe pode ser o A día ver, de... está claro que él estaba cómodo porque o equipo estaba cómodo xogando e cando ti tes a todos os compañeros cómodos e xogando natural, sí. con esencia, sáleche a ti tamén. Sí, bueno, estaba pero... cómodo porque o Almería che deixaba espacios. Vale, estaba cómodo porque Pero- aí na banda tamén tiña un poquinho máis de espacios. Pero que no. Pero sí que é o que di Lucía, o sea, vímolo na banda en moitísimos partidos este ano, pero desde o Contra da Real igual, B ou último. da igual en que momento da temporada. Sí. Eu recordo que o temos falado porque este debate ven xa desde o inicio, o día do Sporting de Gijón, que foi que a cuarta jornada, quinta Sí, jornada, non sei. Cuarta, creo. Pasou o partido pinchado na banda encarando a Kevin Vázquez, que non é Encarando Kevin é Vázquez. unha cousa... Bueno, encarando é No. ser moi generoso con Jeremiah, o sea, era un pa un constante porque o Sporting tampouco é que lle fixera moitas axudas e non se atrevía a encarar a Kevin Claro, Vázquez, é que- xogando como extremo, que non era recibo aquí no pasillo, no, recibía pegado á banda e non se atrevía, pero vímolo moitísimas veces, o sea, non era cuestión da banda, era cuestión de que o outro día pois estaba con ese Que en banda pode estar máis cómodo? Pois probablemente. Claro, A ver, sí, Claro, sí. Probablemente Pero lo lo digo pense. por no dejar todo en eso. En ese No, no, claro, No, que eso no, é eso era verdad, lectura No, no, básicamente. non é reduccionista. certo, claro, claro. Exacto, Eso non é es verdad, é sobre moi todo. simple. No, claro que non é certo. No, sobre todo por eso, porque que hubo moitos partidos que estuvo aí non... Insisto, podes ir a calquera aplicación de resultados, Claro. en SofaScore, posiciones medias de Jeremiah e ides vendo contra Las Palmas. Evidentemente sí que xoga por dentro, porque creo que Hidalgo detectou que aí era onde podía ter máis incidencia nos contragolpes, con toda a razón do mundo para min, pero o partido anterior, ou anterior do anterior, contra Real B,
a posición media é exactamente a mesma Mm. que ten contra o Almería. É dicir, non é cuestión da De todos banda. modos, para mí sí que tiene que partir de ahí. Luego ya se podrá ir metiendo un poco más por dentro, pero para mí tiene que... Yo creo que depende un pouco del partido. Yo creo que depende un pouco del partido. Sí, Puede bueno, ser. pero más allá de Yo- que sí que é certo que se alinearon todos os factores para que puidera salir, él estaba. Él estaba. O Claro, sea, que ese, eso é- o bloqueo ese eu creo que o él non outro día tiña. o outro día é moi probable que xogando por dentro A eso me fixera refiero. un partido moi Claro, similar. efectivamente. Sí, puede ser. Claro, é que ademais é iso, eu acórdome, igual este ano se centrou demasiado, foi como moi estático, pero acórdome que Idiá que dixéranos cando empezou a facer este Jeremai máis por dentro e tal, Idiá que dicíanos, claro, é que non ten ningún sentido ter a Jeremai aislado na banda, porque desde aí, vale, ao mellor pode regatear a un, pode regatear a dous, pero que impacto vai ter Jeremai ou cantas cousas necesita facer Jeremai desde a banda para poder ter impacto no resultado. E en cambio, se o metes por dentro, é que Idiá que dicíanos, con ese control orientado que ten de primeiras, é que se desfai dele. Non só é que elimine un rivales, elimina estructuras de presión. O sea, só un toque encontrando a Jeremai, a ocasión de Zaka. É un balón a Jeremai, non estaba na banda. Ven Jeremai precisamente por un pasillo intermedio. Fai un control orientado, que control orientado. Libre da Chirino, deixou fora. Claro, é que é gol, o sea, é un control orientado de gol. O sea, genera un gol el solo. Claro, entonces aí é o tema. Outra cousa que pasa que é eso, se el non se ve, claro, aí hai que ir tanteando, non? Os entrenadores tamén teñen que ir tanteando cos xogadores a ver como está, pero si o outro día eu creo que non tuvo nada que ver con eso, pero bueno. Pero ojo, Es que lo he perdido. Máis está ahí. 4. perdido máis 4, sobresaliente. A ver, volve ao top 5. Sigue Villares de tercero. Sí, Villares terceiro, exactamente. Lo celebra. Y si le dimos un -1 a Villares, ¿qué? ¿Eh? Pues Claro, que podría falta bajar. Villares. Claro. No le pudiste dar un -1 a Villares. Me levanto y me voy. O sea, aquí Cancelamos. sí se lo pudiste dar es al siguiente. Zacarías de Chouri. Yo me enfadé un montón en la que falló, el mano a mano que falló. Lo siento. De hecho, le escribí a mi hermano y le puse así, no se puede extender. Porque es... A ver, lo siento, es verdad. O sea, no puedes tener a un delantero arriba que falla esas ocasiones. Lo siento, es así. Encima un dianteiro que o que tiña era Gol. eso. Entonces, Claro. si se che cae ese argumento é como que quedas en nada, ¿no? Un pouco. Non veñes aquí a dicirnos cousas que xa estamos defendendo. Efectivamente. A ver. Eu non vou dicir nada. Tú lo has dicho. Yo era la Cuatro- primera defensora de Zaka, 4 remates. cuando iba con... o Eu sea, me nunca o refiero fun, cuando- decir, Cuando- xa sabes. Lucía, Pero yo era la claro. primera defensora de Zaka cuando marcaba goles. Sí, cuando marcaba goles. Cuando sí, marcaba y era goles en suplente, partidos decía, pues, resueltos. Ya, vale, pero sí es verdad que un tío te está marcando No, 8 sí, sí, goles y el otro totalmente. no atina, de momento no atinaba. Pero qué bueno es. Sí, es buenísimo y te aporta muchas otras cosas, que yo ya lo sé, pero había un momento en el que decías, ya, pero Sí, ¿qué lo cuenta comentamos de aquí. goles? Claro. Lo comentamos aquí Pero ahora ya es que era que es una- insostenible no darle una oportunidad a Zaka de titular cuando uno estaba llamando a la puerta a base Exacto, de más- goles y el otro estaba fallándolos. De acuerdo. Exacto, pero bueno, ahora ya... Eu Pues, sempre vin de outra maneira. Eu sempre vin da maneira de que o que non era sostenible era o acerto que estaba tendo Exacto. Zaka. Bueno, eso por É que suposto. a única Pero como maneira... gestión de adestrador, Sí, tes que é de hacer que eso. a única maneira, Claro. vendo o pouco que aportan no resto do equipo, é que a única posibilidade, de feito, creo que, non sei se falei con vos ou falei con outros compañeiros, o sea, tens que ter un porcentaje de acierto tipo Stephen Curry desde a línea de 3 puntos para que justifiques estar no campo. Porque é que despois é que aportas moi pouco. E moitas veces dá má sensación de que a veces é cuestión de voluntad tamén, porque o partido que fai outro día Zaka contra o Atlético de Madrid, Espectacular. máis alá de acerto, é de voluntad, de vir ao apoio e vir de verdad. De traballar. De traballar e traballar de verdad. Pois, chico, claro, se xa non hai capacidade de voluntad, aínda peor mo pos. Non? É claro, se o único que tiñas era ou a xente, no, moita xente leo, non, en Twitter de menos mal que solo metía goles, yo echo de menos al delantero que solo metía goles. Pois cando non metes goles, despois que faz? Porque outro día o man a man é moi claro, pero ten outras 2 ou 3 situacións dentro da área que nin siquiera acaban en remate ou acaban en Mal. rematiño. Pois Eu sempre tiro deste dato e non é por matar a Zaka ni moitísimo menos, dos 8 goles solo un serviu para cambiar un marcador, que foi o que marcou contra a Cultural ou o Ceuta, non sei, ese balón que rouban moi ben contra a Cultural, que marca 2 goles, sí. ou un 0, marcou el cando hai un pase atrás de Rodri que ao porteiro que lle Exacto, rouba el, que regatea está o moi ben, porteiro, que regatea o porteiro, é o único gol que serviu Sí. para cambiar marcador.
Os outros goles valen? Por suposto que valen. Sí, claro. Pero en momentos puntuales tes que aportar algo máis que che permita cambiar marcadores e ser máis que resolutivo en momentos puntuales de contragolpe, co partido volcado pa un lado. Pois, no. Y vuelvo No, a decir bueno. lo mismo que dije antes con lo de Arnau, porque tienes la suerte de que ganas, pero si no, nos íbamos a acordar. Claro, mucho más. ademais, xa, canto leva sin marcar Zaka? O último gol foi en Albacete. Sí. Si non, na última victoria hasta Puede onte. ser, Sí. sí. Pois son... Outro gol Claro que... Porque isto tamén falábamos aquí outro día. A excusa con Zaka era pero lleva 8 goles. Cando iban 12 partidos, bueno, pódeme valer. Claro. Xa, pero ahora... Claro. Pero, Seguidos. Hai que lleva aumentar 8 ya o goles. número. Hombre, 8 goles sigue sendo unha boa cifra, pero xa non son 8 goles en 12. Xa son 8 goles en 22 partidos. Claro, como vai ser isto? Se acaban sendo 9 goles en 42 partidos, home, non será unha mala temporada. Pero se meteches 8, Boldini tamén metió 8 no Levante, todos hasta diciembre. É que o tema a traicionarse ou facerse trampas coas cifras, que as cifras valennos a todos para levalas ao noso carreixo cando queremos, é que hai que ver un pouquiño máis alá delas. Entonces, bueno, aí está o tema con Zaka, que obviamente despois desto non esperaríades que aprobara. Pues sí. Sí, bastante. Muy bueno, Sí. porque la mía. Juanchi más 3, entonces, porque La mía, yo te digo yo que no es. Un sólido más 3 de La Juan. mía Sí, tampouco. o sea, alguien tuvo que darle Más. positivo. Eu non, creo que puxo un -2. Eu tamén. Es Juanchi. Si le dimos todos negativo y tiene un -1. Eu Hai creo que que foi revisar. menos mala das negativas. Eu creo que lle puxen un -1. Vale, pues es un -1. Yo te digo que le di menos de un -1. Alguien se la tuvo que subir. La Hay que dar. indignación. Lo tenemos. Las matemáticas no Lo fallan. tenemos. Lo Así, hemos calcado. cae al 10º puesto por ahora. Y Zaka precisamente salió en el 70 por Mulatiri. Ya está todo dicho. Falta decir algo. Lo de de- Mulatiri, la yo churra. de de feito. Mulatiri. A ver, yo vamos a ser sinceros aquí. Cuando Más 3. Jeremais la pasa, que yo no sé si iba para Mella, pero Sí. para Mulatieri, la controla Mulatieri y empieza a dar Sí. yo me agobié. É que de Yo me El hago- control es descomunal, pero luego lo hace muy está mal. mal feito. Y O sea, el defensa del Almería también. O sea, Claro. es que, Sí, no le encima. Claro, es que encima ahora. pero porque eu creo que tanto por Mella. eu tanto defensa como Andrés, que se la come, É que eu Eu creo que creo- non a espera. eu creo que é por Mella, porque Puede ser. ti cando tes, claro, cando tes a Mella, porque además non é que viñera Mella perseguido por un No. rival, viña Mella el solo. Y Mella está esperando ahí. Pero o sea, solísimo. Entonces, mirando. claro, o central se encima moito Mulatieri, daquela sí que xa seguro que lla dá a Claro, en el Mella. momento en el controlas. No, pero incluso máis, cando controlas, fijas o central Mella, e de feito, xa che digo, eu creo que o porteiro non reacciona tan tarde porque está pensando, ni siquiera ocupa a portería de forma natural, No. está como xa casi como para dar o pase para salir ya tapar a Mella. Eu creo que Mulatieri resolve mal. O sea, é unha mala, Pero danos igual. no, Malísima claro, decisión. pero como claro. puxe, Y pero, mala ejecución. pero escribí Es que llega a escribí no, fallar, remate mal. escribí no outro día porque veu má cabeza, é puro don fútbol. O sea, tantas veces que o merecío e que o fixo ben e non tuvo premio, o karma devolvío lle agora un pouco de... Bueno, ahora fala mal, pero veña, xa che diga, xa te castiguei abondo este ano, Puede veña ser. para dentro. A ver, necesitaba un gol de rebote con el culo para ver si ahora tira para arriba, ¿no? Porque todo lo bien que lo hace fuera del área se le escapaba ahí en ese Sí. remate. Prácticamente cada partido que tenía un poquito mínimo de minutos, pues dejaba de ver ahí. Claro, si le sumas el gol, que no creo que sea muy habitual porque no es un gran rematador, a todo lo que hace fuera, porque a mí me encantó Un delanterazo. fuera del área, es que me parece un delantero top. Por eso digo que solo hace falta alguien al lado que aproveche todo eso. O sea, es que igual no es ni 9-9-9 Mulatieri. Pues ese más 3 que se lleva y bueno, si ya defendíamos su titularidad, que era el que hacía jugar al equipo A ver, sí. Yo en creo las que vaya. malas, Sí. Sobre todo ahora mismo, desde luego, tiene que entrar. y más con la dinámica que lleva Hidalgo en Es que toda la no- temporada, ¿no? Que que non premio encontra. al delantero. É Cada que vez non que- encontras, eso. non hai No es delanteros. momento O sea, ahora. o Depor non ten delantero titular. Vas a Claro. repasar os minutos, estanos repartindo todos, pero creo que aínda a día de hoxe ningún sigue superando o 50% de minutos. Sí, que foi entrar Mulatieri e marcar gol, pues Mulatieri titular. Mm. Mulatieri deixar de marcar, aparece Zaka, Sí, está funcionando marca por gol, premios total. Zaka Sí. titular. Pero creo que tamén funciona por premio, tamén un pouco porque ningún Claro, lle está acaba de claro. dar algo de Claro. continuidade. Non é o todo total, Claro, exacto. exactamente. Básicamente que metes a uno y dices, es que si estuviera el otro igual tal, metes al otro, si Claro. el otro me hubiera aportado esto en este momento. Entonces,
Pero bueno, yo creo que ahora ya sí, por lo menos se merece la oportunidad Mulatieri, que necesita ganar confianza y a ver si esto le ha servido para ganarla, porque comentábamos en el último partido que ni la última jugada que tuvo ni disparó a puerta. Sí, o sea, es que, verdad, es verdad. entonces, bueno, pues ahí está, qué bien. Mulatieri bien, Jeremai bien. Hoy es un día Todo bien. Un día maravilloso, un día maravilloso. Luego entró Mella también, bueno, a la vez que Mulatieri por Stoikov. ¿Qué tal? ¿Qué os pareció el partido de Mella? Correcto. Muy aplicado otra vez en defensa para cuando tenía que hacer de lateral hacer. Y en ataque sigue dejando para mí luces y sombras. Alguna cosita buena, otra mala toma de decisión por otro lado, malas ejecuciones. No termina de dar un golpe encima de la mesa y decir, mira, yo es que soy el adecuado para jugar ahí en la banda derecha, en esa banda derecha bien sea de extremo, bien sea un poquito más de carrilero, que creo que puede hacer las dos cosas perfectamente. No termina de dar el golpe encima de la mesa. Entonces entiendo que ahora mismo Hidalgo lo vea como un revulsivo porque es un chico que desde el banquillo te puede cambiar muchísimas cosas. A ver si contra el Racing no sé si titular o de suplente, porque yo el último gran partido de Mella que le recuerdo de verdad fue contra el Racing al volver de Chile, que hace un partido tremendo ahí como carrilero y luego llegando muy, muy arriba, le mete ese pase a Mario Soriano en el gol, da 2 o 3 pases precisamente uno a Mulatieri, si no me equivoco, filtrando muy bien. Pues ojalá, porque yo hace tiempo que no veo a Mella suelto, de verdad. Sí, igual contra el Atleti, alguna cosa. Yo no sé si es que se ha metido tanto también el mood de defensa, defender, de Puede bajar a ser. defender, Sí, que el de otro día sacrificarse vuelve en a sacrificarse defensa. mucho en defensa y igual se le olvida un poco, también sale, me refiero, que el empate y tal, entonces no sé si, pero sí que es verdad que le falta, que no es un jugador para defender, quiero decir, pues así, para ayudar, pero tiene mucho Mella que decir. Ten que volver a pasalo ben xogando. A miña sensación exacto. é que non Sí. Como se Jeremai. está divertindo, claro. Es que mira que se divertían Mella y Jeremai. Claro, a miña sensación é esa, que sea, onte o outro día a primeira xogada que che dixen eu, a primeira xogada que entra, que colle o balón, vai cara ao centro, conduce, e hai un momento que é como me está estorbando o balón. Dispara desde 50 metros con 2 defensas, o sea, ni siquiera un disparo limpo, ni siquiera está el ben posicionado para disparar, ¿no? Que é así como medio saco en paralelo, é en plan, bueno, vou firmar e arranco. É eso. Creo que non nos está pasando ben, necesita, eso principalmente eu creo que é eso, que necesita volver a pasarlo ben cando xoga. Un poco la misma línea que hablábamos de Jeremai. Patiño entró en el 83 por José Ángel. A ver. Bueno, Mella un sólido 0 y Patiño otro sólido 0 porque tampoco. Sí. Quiero decir. Sin más. Sí, sale al final un poco para comentar. aguantar el resultado, mantener el control. Es que cambiarle la nota, me refiero que una persona, o sea, un jugador que trae en el 80 y pico pase un 0, o te resuelve el Hay partido. alguien que pasó. Uy, Lucía. O te resuelve el partido o tienes favoritismos con los que hacen las notas. Ahí está. Vale, bien corregido. Bien, levantaste ben. Estabas tropezando, pero levantaste ben. Porque eso iba a ser difícil de justificar. Ahora iba a decir, bueno, y hasta aquí el Power Ranking. Porque... Bueno, falta Villares. Villares. Que también Villares tiene un otro sólido cero. cero. Sí. Por eso dije que Villares iba a mantener ahí. Y luego está Noé Carrillo, que tiene un muy merecido +1. Entró. Claro, Lucía falaba do 88. Lucía non falaba do 88. Falaba dos que entran, dos que entran no 88. Dos que entran no 90. No pasa nada. Ese sí que poden. Noé Carrillo entró en el 90 y tiene un +1. Muy bien. Es un 6, tampoco. Claro, a ver, claro. A ver, parece que Un ya estamos dando 7, aquí ¿no? un 6, 7. 6,5. Este é o noso, como de Mario Soriano en zona mixta, este é o noso @Antonio Hidalgo. Presionando a Hidalgo porque queremos ver máis. A ver, fuimos los profes que levantamos un poquito la mano, que vemos que el chaval este que timidito en clase, que no se porta mal, hace un buen examen. Solo teníamos una misión. A esto es a lo que he venido. No hay Carrillo dentro del He de Power decir que yo Ranking. contribuí al +1. Pero puxenlle máis un tamén. Sí, porque Juanchi nos baja. Igual Juanchi, ¿no? Me parece que tiene mucho mérito no solo este partido, sino todos los minutos que está haciendo. É que a sensación... Falábamos ahora de Patiño, non? A min disme... Pasábame o ano pasado con Alfaro. Vexos no primeiro equipo e disme aquí hai un que xoga no Fabril e hai outro que estuvo na canteira do Arsenal e eu non teño tan claro decirche cal e cal. O sea, para min é un chaval que ten 19, 20 anos, que sale o primeiro equipo e xoga con esa
Desparpajo. con ese descaro, non? Parece un sinvergüenza. Entra, dame o balón, e non Da lle queima o balón para nada. Nada. Ostras, aunque sean, dame igual que sean 2 minutos ou 3. Es que ni ante el Atleti tampouco. Claro, e No, outro día, é que- bueno, que contra o Atlético de Madrid fai un, o sea, Por eso, o Depor acaba metendo o Atlético atrás en parte por Noé. Mm. Que nada, Sí. que xogue máis, se está físicamente preparado para Sí, xogar, preparado. que xogue máis. Sí, desde aquí pedimos que repeten as lesións, por favor. Porque xa o ano pasado sufrí un montón porque xa se lle vía, quero dicir, non é cousa de agora. Claro, é que ves nos campos de segunda federación e como é que este tío E que ademais esa sensación, eso que dis, pensei, no eu, sí que dá a sensación este tipo de futbolistas que se nutren tanto da asociación con outros compañeiros, sí que dá a sensación de que Noé pode ser mellor Canto mellores canto compañeros mellor Claro, teña os compañeiros que o efectivamente. rodean, non? Canto máis teña con quen asociarse, porque ademais é un futbolista, dá a sensación que é un futbolista con moito ritmo para tocala, Sí. tocala e moverse, claro. Non é o mismo que che devolvan con todos os respetos, pois os compañeros que por ten no suposto. filial, que che Obvio. devolvan Hombre, Mario, Luis. Claro. Claro, dame esa sensación con Noé, non? Porque moitas veces cando suben extremos ou así destinamos, este velo en segunda federación facendo esas cousas contra laterales de segunda federación, ahora telo que facer Claro. contra laterales de segunda. Aquí é a virtude non é un pouco máis esa asociación, Claro. ou é onde máis pode brillar. E creo que pode, vamos, insisto, o tema das lesións é importante, xa o falábamos aquí outro día, pero se está preparado físicamente para aguantar. Claro, é que é un pouco eso, que vexo o Fabril pois todos os findes é como xa non a sensación de que el está un punto por encima, é a sensación do que o rodea, sabes, de que quizás se queda un pouco coxo. Claro. E claro, se te rodea non é o mismo ter ao lado aos xogadores do primeiro equipo que ter os do Fabril, con todos os respetos aos do Fabril, xa que falache de Alfaro, eu sí que teño a sensación, Alfaro deixaba un pouco a dúda de vas ser capaz de este salto. No, claro, eu estaba, ¿sabes? o Alfaro era sobre todo a comparación con Patiño. Claro, A mí Alfaro efectivamente. non me parecía, vamos, Claro, a min non- deixábame esa dúda claro. de vas ser capaz de Sí, no, acomodarte ao salto. E non é que sexa capaz, é que é un sinvergüenza. O sea, porque che pido o balón, sabes? Non é eu póñome na súa situación e digo, mira, A cumplir. se non a toco moito, non se vai notar que acabo, sabes? É como, se non tiro, non fallo. O sea, eu estaría un pouco, non escondéndome, pero así como, bueno, mira, se a toco 5 veces, mellor que tocar a 10. El pide, xa, sabes? E ten ese, pues ese desparpajo que non é tan habitual en xente da súa edad, No. e físicamente, vamos, é que é un toro. Sin sobrereaccionar, Non, claro, ten físico, ten entendemento do xogo e ten técnica para ejecutar. Claro. Entonces, pois minutos para Noé, polo menos de momento, ata que non chegue Ricky, si que chega neste Eso iba mercado. a comentar. Bueno, iba a comentar dos cosas antes de que nos hable un poco Bea del Depor a banca, y es una, la de Ricky, de que, bueno, que el otro día no entró en la convocatoria, dicen que por unos problemas físicos o no, porque esto ya sabes, se sabe cómo es. De repente Molestias. Ricky deja de entrar en la convocatoria. ¿Molestias dónde? A ver, dime. Claro, molestias en dónde? ¿En que no encuentra el piso en Coruña o dónde? Molestias inmobiliarias. Claro, ¿qué tipo de molestias? Y la segunda, bueno, eso, una cosa es lo de Ricky, y la segunda que Rubén se quedó fuera de la convocatoria. Que también, ya es que le han pasado, o sea, no, ya le ha adelantado. ¿No haría alguien un artículo sobre Noé y Rubén? No, Como adelantó Deporte, como adelantó Deporte Y a Campeón. mí me da mucha pena lo de Rubén, lo toque. Pero Xa, es que son jugadores que te pueden aportar lo mismo, pero Noé a día de hoy yo creo que te da un plus más. No, e xa máis alá das situacións, eu creo que o sea, máis alá de que claro, é unha putada para Rubén, eu creo que é un pouco o paso natural do fútbol, é que si no me equivoco, 74 minutos. Claro. O sea, Rubén. pero eu creo que é un pouco hai que entender o fútbol como tal. Aquí o que pasa é que eu creo que houve un momento, ahora afortunadamente menos, pero houve un momento, sobre todo a raíz do primeiro triunfo na Copa de Campeóns, que daba a sensación de que todos os chavales que ganaban a Copa de Campeóns estaban preparados para xogar no fútbol profesional. Eso non é certo. Claro, Pero non. non é certo no Dépor, non é Nin no certo Madrid. En ningún en lado. ningunha canteira, nin no Madrid siquiera. Entonces hai moitos canteranos que prometen e que dominan nas súas categorías, pero que se encontran despois un muro cando chegan ao fútbol profesional. Pero, insisto, aquí en calquera lado. Rubén de momento, ou que ao mellor superan o muro, pero non o superan con 22, superano con 27. Claro, no. Claro, É que entonces, pues ao mellor tens que dar un rodeo para saltar a valla, pero non creo, o sea, quero dicir, pena, sí que pode dar pena, pero
pero eu creo que é algo No, natural. claro. O sea, non, é imposible que cheguen Y tampoco lo invalida el haber quedado fuera de la convocatoria y el tener ahora mismo pocos minutos. No. Igual tiene que buscar fuera una cesión Claro, otra vez, No, claro. obviamente. Sí, lo- sentirse lo importante, decíamos por recuperar ahí. confianza, Sí, crecer no, como claro, a ver, jugador. obviamente un pau, ¿no? Porque te ves aí. Claro. Pero ao mesmo tempo igual tamén o que teñen que pensar, pues no caso de Rubén, por exemplo, co caso que foi Martín Ochoa, ao final está lo facendo con unha seguridade, o Depor apostou por eles facéndolle contratos máis ou menos largos, tes esa seguridade de non marcho cedido por aí e o Bran que ven a ver que pasa, marcho cedido por aí, pero o Depor estáme cubrindo con un contrato, ostras, para poder apostar. Sí, O Depor apostou por min e para poder apostar eu por min tamén. que non vas en un cara cruz de esta es mi última oportunidad. Claro, es como, no, tengo esta oportunidad fuera para crecer como futbolista y volver más Claro, hecho pero y más ellos preparado. o sea, pero eso es lo que ellos tienen que contemplar Claro, de esa manera, sí. porque al final Rubén es importante el año del ascenso, se va al Barça Atleti cedido, hace buena temporada a pesar del descenso, vuelve y pasa eso. Sí, pero hace buena temporada, no como medio centro. Claro, Claro. ya, pero quiero decir que también eso a nivel No, ellos difícil es donde asimilar. tienen muy que difícil de hacer asimilar, el claro. clic, claro. Hombre, es un chaval que hace 2 años estaba siendo importante, un Sí, equipo sí, histórico que asciende a segunda división, Sí, sí. siendo un crío. Bueno, evidentemente, pues te crees que te vas a comer el mundo y que vas a ser futbolista profesional. Y igual, pues lo que decía Jorge, hay que dar un pequeño rodeo y hay que digerir que el camino no siempre es lineal. No, claro. Te lo contaba Loureiro en la entrevista. Sí, el camino no siempre es lineal, por ejemplo. efectivamente. Hai unha entrevista con Loureiro que fixemos a inicio de temporada, non? Debía de ser casi das primeiras que Sí, sí, fixemos sí. esta temporada na que falaba eso, na que, claro, Loureiro ademais que pasou Depor, Celta, Bergantiños. claro, descartado no Depor, descartado no Celta, pues aí está, sabes? O sea, que eso nunca sabes, pero bueno. Y a la espera Así de queda. Ricky, que no sabemos cuándo llegará, nos va a contar. A ver, ¿cuándo creéis que va a llegar Ricky? Hombre, yo creo que si otro día ¿Creéis que tiene tendremos presentación molestias de Ricky la semana que y sobre todo viendo que Morci el sábado pasado, ex extremo del Albacete, ya estaba jugando Viche con deso a Almería. imagen da Copa do Rei No, Morci no. do entrenador do Albacete. Sí. Estaban falando para facer os cambios na segunda parte contra o Madrid, un axudante debeulle dicir quero hacer algo en ataque, non? Quero meter algo en ataque, e o axudante debeulle dicir, tenemos aí a Morci e tal, e fai el, Marci non. que se joda, que se pira. Al día siguiente estaba firmando por el Claro, por claro, el Almería. Madrid, sí. Entonces, claro, por eso, pero bueno. no sé Yo qué era no- el Albacete Yo no ahí. entiendo a Ricky. Que tú lo entiendes. Van a jugar ratos. Échale. Lucía quedaría. ¿Me tocar a copa? ¿Por tocar a copa? Que le den al Depor. No, venga. Bueno, Ricky tiene miedo de Noé. Normal. No lo Bueno, justo. yo lo que no quiero es que le quite minutos a nadie. Ya, por eso- Lucía quere cambiar la norma e xogar con 15. Claro. Nadie igual no hay Carrillo. Y Pillares. Bueno, y a Villares, por supuesto. Claro, Pues que no tenemos un caben todos, problema. ¿eh? Claro, Lucía quere que entre todo no mismo Claro, saco, xogar sabes? Que con- veña No, Ricky. yo Que porque eu estaba entre dicindo, Villares y Noé- dicindo de xogar sin centrales, Lucía directamente xogar sin defensa. Claro. Todo medio centro. O sea, Perdón, Ferrio que- e despois o resto. Quizás ese Power Ranking, yo creo que deberíamos hacer un repaso del Power Ranking así Sí, a para nivel los que no oral nos ven. para nuestros queridos amigos de podcast Y ahora y nos no de cuentas video tú un poquito, podcast. Bea. Pero a ver, Jorge no quería pasar de Lo la hora. siento. pero, eu quería bueno, bueno, vai ahora. con que sea menos de 1 hora y Ahí media está. cumplimos. Sí, no, sí. El corto. Ahí está. Primero Mario Soriano, que recupera esa primera posición. Segundo Gualiata, a pesar de que puntúa con un +2, pues baja porque Mario puntúa más. Tercero Villares, que baja un puesto. Cuarto Jeremai, que sube con ese +4, 4 posiciones. Joder. Quinto Germán Parreño, todavía Sigue quinto. Parreño. Top Todavía cinco. quinto. Bueno, aí mantén. Sexto Luis Micruz, séptimo Miguel Loureiro y entra ahora sí en el top 8, demostrando que si lo haces bien puedes subir. Adrián Altimira. Altimira vai nos patrocinar o Power Ranking. Bueno, y a Xurxi se le ha olvidado decir que está de 16 no hay Carrillo. Que está dentro del Power Ranking también. Echando a Patiño. Es verdad. Votando para ti, Sí. efectivamente. Es verdad, es verdad. Bueno, a ver, Estoy como el veremos- patiño fora e... Veremos a ver cómo se mueve esto después de la victoria que vamos a cosechar de Racing de Santander. Efectivamente. Madre mía. Non teño Bueno, pruebas, pero tampouco dudas. Y Bea nos va a contar un poquito qué tal ¿Qué nos está cuentas, Bill de Bea? Coramanga, A ver. ¿qué nos cuentas? Me dijo, no es el mejor día para empezar yo. No, é que claro, é un día de contrastes, porque foi como, é o mellor día para entrar, para falar do primeiro equipo masculino, pero co primeiro equipo femenino caíseme un pouco isto, decía onte que non sabía se había moito que analizar ou pouco.
sea, estou como nese dilema de un pouco contrariada, porque claro, o equipo en Riazor, a realidade é que está deixando boas sensacións, ves un equipo, bueno, pode che gustar máis ou menos, pero un equipo serio que está ganando os equipos que lle ten que ganar, e está rascando puntos contra equipos de arriba, pois, jolín, empatache o Atlético de Madrid, é certo que xogou pois, máis de media hora cunha xogadora menos, pero por unha expulsión que ti forzas, Milene neste caso, despois empatas co Costa de Tenerife, que a xente, bueno, non sei por que houve esa sensación general de parecer un mal punto. Recordemos que o Costa de Tenerife está peleando por meterse en Champions. Pero xa te digo eu, porque non ten nombre de equipo de primeira división. Sí, pode ser, eu tamén pero non teñas eu ninguna tamén o dúda. penso, creo que a xente, Pois é. claro, Pensarían que son todo, pues, Pensarían, como se decía aquí sí. en primeira federación cando dá por xogado en primeira federación, pero é un equipo de albañiles e tal. É a terceira categoría do fútbol Pues, profesional, sí, eu cobran creo- cobran sí. como a calquera, creo que non vas mal, creo que vai un pouco por aí, que leis Costa de Tenerife e diste, bueno, pues estarán peleando aí pola permanencia, pero non, a realidade é que está peleando co equipos como a Real ou o propio Atlético de Madrid por meterse, por xogar Europa o ano que ven, entonces, pues bueno, é un punto. A mí a sensación positivo. que me dá desde fora co Depor a banca é de ano perdido. Non de Sí, porque totalmente. de sabes que non vas baixar, Totalmente. poderías ter un ano sobre o que construir con esa tranquilidade, non hai agobios, Totalmente. non hai agobios, non tranquilos, non vai haber problema de descenso porque temos a Exacto. permanencia máis ou menos na man con ganar un par de partidos máis e tal. Pero a sensación é que eso, lonxe de tranquilizar e permitir xogar mellor e Total. tal, como que relajou de... Conformismo. Exacto. Conformismo. Totalmente. Non sei que vai facer o club, porque a priori podía chegar algunha fichaxe agora no mercado de inverno, ¿no? Que mellorase un pouco, de feito. Eu creo que era un pouco a intención polo que nos deixaron caer nalgún evento. Pero de momento non chegou No, de ninguén. feito vai haber salida seguramente. Igual si con altas podes mellorar un pouco, pero a sensación é que a temporada xa está pois deixándote Un levar pouco a un deriva, pouco sí. Sí. ese tramo final do Deportivo de Gilsad, ¿no? Claro. Sin Sí. nada que jugarse, además non juegas a nada, Riazor cada vez máis vacío de xente, é unha pena. É Sí, unha é pena. unha pena. Ao Estás final- cuarto pola cola. Por Claro, moito que- claro. Por moito que esteas a 8 puntos do descenso, estás cuarto pola cola, que eu creo que o Depor, co potencial e co proxecto que fixo, obviamente non se vai aspirar xa a meterse en Europa, No, nin muitísimo no. menos, Non se trata pero de eso. sí tampouco. de ilusionar. Pero sobre todo porque isto sí que foi obvio, non? Analizas os datos e a aposta polo fútbol femenino en España cada vez é máis complicada a nivel de clubs, porque a economía no fútbol en general, Porque non é rentable, hai que dicilo así. claro, entonces Sí, totalmente. pero de por aí o Depor está indo a contracorriente, o Depor totalmente. está facendo unha aposta importante. Entonces, mentras os outros dan pasos atrás, supoñíase que o Depor xa solo con manter a aposta debería dar un pasiño adiante É a realidade. e de momento está Claro, que ao final, o sea, recordemos que ves de perder o domingo contra o Badalona, outra vez, o sea, que levas un punto fora da casa en 8 partidos, son números moi pobres. Claro. Entendo que ahora mismo o tema a domicilio é xa un bloqueo que creo que vai máis alá do tema fútbol, polo que decíamos que en Riazor o equipo, bueno. Pero é sobre todo esa sensación que falábamos de ir un pouco a deriva, ¿no? De jornada tras jornada é como o equipo vai dando bandazos de pois a ver con que nos atopamos hoxe, sabes? Eu poñome diante da tele para ver, ou en Riazor para ver os partidos e como pois a ver que toca hoxe. Ou a ver se a señora Ainhoa Marín se lle ilumina a bombilla, sabes? Desde aquí rezamos para que a Ainhoa Marín non lle pase nada, porque entonces, claro, xa non sei cal sería o objetivo real do equipo. Ao final hai dous equipos que están moi por debaixo do nivel da Liga Claro. F, que son, bueno, incluso tres, podría decir, Levante, Duxa e Alama, que vamos a Logroño o fin de que ven, entonces a ver onde está o noso listón tamén, porque claro, volvemos a ir fora, contra un equipo que aquí vas ganando 2-0 e che sacan un punto. Creo que marca permanencia, si che gaña. Claro, a ver, eu creo firmemente que a categoría non peligra, pero por eso, porque Pero hai que amarrala primeiro. porque hai dous equipos que, bueno, con todos os meus respetos están por debaixo do nivel da categoría, pero claro, esa sensación de quizás era o ano para dar realmente un paso adiante. Dixeron eles, non nós, sabes? Foi como, eles se puxeron ese objetivo que agora pasa a ser a medio largo plazo de top 8. Normal que sexa a largo plazo, o sea, é o que distí, agora que no fútbol femenino é moi complicado ese avance, ti estás indo contra a corriente, vale, non podes pasar de 0 a 100, é imposible. Non o fixo o Barça, non o vas facer ti. Entón, era o ano para estar sin presión e crecer sin presión, pero
ao final a sensación é de todo o contrario. De hecho, lo del top 8 nos lo ponen en el vestuario, ¿no? Sí, 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 está un vinilo. posto Sí, un ¿verdad? vinilo Me con sonaba nuestra un visión montón. top 8 Liga F. Mm. Bueno, un objetivo atrevido, sí. Un objetivo que a medio largo plazo Pero pode posible. ser realista, Exacto. sí, Claro. totalmente. Claro. Sí, sobre todo por eso, porque a sensación é que vai ser, a medida que pasen os anos, ou hai un gran cambio a nivel de inversión, a nivel de patrocinios ou así, ou o normal é que os equipos que decidan apostar de verdad van a estar arriba, pero É o conformismo desta temporada. pode ser. Claro, é que por eso me A sona min as eso. declaracións descádranme, perdes en Badalona e dis que o equipo non está mal a pesar de perder. Non é autocrítica, por menos de No, portas para pero fora. por que dói facer autocrítica no fútbol femenino? Ai, pobres. Non, xa, o sea, Son deportistas profesionais. pasa de capítulo, Claro, sabes? Se lles hai que dar nas orellas porque non fixeron un bo partido, hai que darlles que, ollo, non estou cargando toda a responsabilidade nas xogadoras, que creo que hai unha plantilla bastante máis decente para xogar ao que se está xogando. Pero sí, a autocrítica propia, creo que algunhas xogadoras a teñen, dá má sensación, sobre todo por gestos, no? Outro día no era... cada vez que enfocaban era... Recordoume a Mario. Era Mario Soriano en Andorra. ¿sabes? Mario Soriano en Como Andorra. braceando, caras largas de non sei que facer xa máis para soster isto. Bueno, veremos. Creo que Logroño pode ser un punto de inflexión. Ai. Creo que pa mal. Aí está o titular, aí está Y o una de titular. las cosas que comentamos Bea y yo el otro día, porque Bea evidentemente creo que ha quedado claro, pero es la que lleva más el fútbol en Por suerte, por desgracia. A que se cabrea máis, como A ver, Sí. hace de todo, pero bueno, está más enfocada en eso. Y yo le preguntaba el otro día, pero ¿qué pasa? O sea, prefiero, ¿por dónde pasa la solución? O sea, no la solución, pero ¿qué pasa? ¿Sabes? Y hablábamos mucho del tema de la asistencia, Riazor también. O sea, que cada vez cae más, el equipo no... pues ya cuesta no ir, o sea, le parece como que a la gente, pues evidentemente le cuesta más ir y siempre encima pierde y está en esta situación, es más difícil. Y es que el otro día creo que fue 500 la asistencia, ¿no? O sea, ya es una asistencia muy baja para que están abriendo Riazor, que se va a seguir abriendo, evidentemente, solo faltaba, pero que esto cada vez baja más. Es que no sé cuál es la capacidad de Abegondo, Abegondo pero... son, que No, de feito por aí mira, viña un pouco a non a excusa Jesús, pero sí un A pouco aposta. a aposta era que a xente que estaba acudindo a Riazor non entraría en Abegondo. Abegondo parece ser que son 999 a 100. Sí. Claro. Claro, para ver o primeiro equipo femenino estaba superando bastante esas 1000 personas. Entonces, bueno, dixo o propio Kevin Cabado que aí estaba a aposta. A xente que ven a Riazor non entra en Abegondo. Que vas deixar xente fora en Abegondo? No, pero que agora estás eche caendo ese argumento. O sea, non estás nin acercándote a esas 1000 personas, a xente está deixando de ir. Teste que plantear por que a xente está deixando de ir. Pois ou porque non xogamos un fútbol atractivo. Evidentemente, cando ganas todo, Sí, quero dicir, o Barça empezou a enganchar a xente automático, cando empezou a xogar Champions e a ganar. Y el por al supuesto. Deporabanta que cuando asciende, ¿cuánta gente? 14.000 e pico personas. Una barbaridad. Sí, sí. O sea, Entendo quiero que decir, neses días pois é máis fácil Sí, empuxar, o día que se consiga a permanencia co Sevilla había 5.000. Pero a tendencia. Pero é tendencia, Sí, claro, claro. é que estás caendo en picado, non é que vayas pouco a pouco non é que pasache de ter 1.200 personas un día a non superar as 800, sabes? Caes en picado e estás mantendo esa tendencia a baixa, non é que fora un día puntual como puido ser o ano pasado contra precisamente o Costa de Tenerife, que facía super mal día, chovía muchísimo, e hai 800 personas. Bueno, foi eso, unha cousa puntual, agora empeza a ser unha tendencia que se está normalizando cada vez máis. Bueno, Entonces, querida bueno. Lucía, 1 hora 32 Sí. minutos. espera, que no hemos comentado cómo ha quedado el partido. Bueno, esto podemos aforralo. O sí que este fin de semana... Total, Bill non xogou. Total, Bill non xogou, non é tampouco. Ve que Bill está con el primer equipo y ya dice, ya que ya no hago nada. No, digo porque empataron. Bueno, decía ese día, falando con Santi Mendoza, que outro compi que foi bastante fabril, que era unha salida peligrosa. E decíame, en segunda federación todas as salidas son peligrosas. Decía, Santi facía máis así porque, bueno, ao final xogabas contra un equipo que leva toda a temporada peleando por salir do descenso, pero en segunda federación todas... O Depor non ganar en Langreo, cando foi en Todas as salidas son primeira peligrosas en federación. segunda. Sí, o cambio de adestrador, ademais o Langreo, de Langreo. Manel Menéndez, ex deportivista. Formas Deportivo Ley, sí, señor. Non pasa nada, eu creo que o Fabril sí que está Sí, cumplindo e sobrepasando as moito, sobrepasando, expectativas. diría. Sí. A ver, é certo que hai moi boa plantilla, encima unha plantilla amplia que, bueno, outro día quizás sí que te quedas coxo, porque ao final
Non está Bill. Non está Bill nin Noé, bueno, No, claro, que además Y tuvo muchas todo o que está lesiones facendo- atrás, el Fabril. claro, que Claro. todo o que está facendo Fabril está facendo entre baixas, Claro, xogadores co claro, primeiro xogadores co primer equipo, claro. están sempre, o Así sea, ten que ser, Sí, 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 No, claro. por eso, pero simplemente para darlle máis mérito mérito, ainda ao efectivamente, que que están vindo trabas entre comillas, porque calquera chamado do primer equipo non Sí, nunca claro, unha traba, no, no. pero bueno, que Manuel Pablo está sabendo resolver moi ben, pero ao final son pilares no sentido de na defensa lesionose Canedo, encima pues, é unha lesión que eu creo que ao vestuario sempre Seguro, afecta, unha claro. lesión complicada, que encima o xogador pues, sempre vai ter a dúda de vou volver ou non, o sea, volver seguramente, Vou pero volver igual. vou volver igual que estaba ou non, non é. Non vamos a hablar máis de non é. Non é que ahora está co primeiro equipo, pero estuvo sin xogar 2 meses tamén por unha lesión, o sea que Efectivamente. hai que casi non xogou Noé co Fabril este ano. Exacto. E despois, pues arriba falta Cheville, que tampouco vamos a Que ya está claro lo que me- No, lanzando o sea, sacando unha lanza a favor de Nájera, sí que está tendo un rendimiento. Ostras, Nájera é o teu Sí, é moi protegido. o teu agora non, o teu é o teu Tener 30 é o teu protegidos, é o ¿no? Woody, é o Woody de Toy Story de ya no quiero jugar más No, contigo, no, no. Nájera. Sabes que no, sabes Bill, que no. Bill es mi próximo mejor amigo. No, é verdad, está tendo un rendimiento moi bo, desde que se foi Bill asumiu el un pouco ese rol goleador, que bueno, que leva asumindo toda a temporada. Sorprendeume que outro día o deixou no banquillo en Langreo, entendo que foi para ganar un pouco de músculo, por eso a entrada de Garrido, quero creer, no centro do campo, pero bueno, que sigue sendo moi protegido. Que no ha salido de ahí. Bueno, Segundo clasificado Fabril, a un punto do líder Sí, Oviedo. claro, Nada. Foi co campeón de empate. invierno. Bueno, Nada, está. No, por vai encima estar das aí. expectativas, desde logo. Ainda que algún pensara que se iban fundir antes de tempo. no, eu dixen que despois sí. mirándolo fijamente, que nosotros que estamos aquí ha sido una acusación E directa. tiven razón, non é por tal. Que pasou despois cando empezou con esas 6, 7, 8 vitorias seguidas? Dixen, buf, isto é insostenible. Hombre, iso era insostenible, por supuesto. Vai ir cara abaixo. E foi cara abaixo. Non tanto como... Non tanto como te esperabas. Non tanto como para decir que foi unha caída, pero sí que foi cara abaixo, evidentemente, pero sigue aí, porque levaba, se non me equivoco, 4 vitorias seguidas antes deste empate. Entonces, moi bo rendemento, moi boa dinámica do Fabril, que está, bueno, eu creo que se fai playoff, xa si é campeón ascende directo, Buah. pero sería tremendo. Sería increíble. Pero facer un playoff moi ben posicionado creo que tamén é un Sí, xa o mérito, ano porque pasado. xa che permite afrontalo de outro xeito, coas Total. voltas na casa, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado. Sí, Por aquí Casualidad, tiñamos ganas de que o dé por ganar. Vais a ver na duración do podcast. A ver, por lo Ganaremos menos el domingo. Por lo menos non hai máis podcast. Exacto, por lo menos esta esta semana, claro, é que Sumas los 3 de la semana Claro. pasada. van ser menos. Pues te lo hemos Exacto. resumido E todo. tendo en conta que despois este fin de vamos llegar ao Racing. Claro, tenemos un partidazo, fuera que bromas. Un partidazo. Un saludo a todos os meus amigos de Santander. Eu agora xa perdín a Amigo. eu agora xa perdín a porra, así que Ya, es que lo voy a volver a decir, porque lo dije al principio, pero Jorge Lema ya perdió la porra. Yo estoy muy contenta porque todo lo que decía Jorge Lema pasaba. O sea, de verdad. A O mí sea, me lo que dijo pensaste antes que del íbamos a perder Málaga. en Almería. Antes del Málaga me dijo, empezamos para abajo. Para abajo que fuimos. Entonces a mí me estaba dando miedo ya. Entonces hicimos una porra antes de la cuesta de enero, que no tan cuesta de momento, y yo dije 7 puntos. ¿Tú dijiste? 5. 5. Y Jorge Lema dijo 2. Si perdemos contra el Racing, ojalá no, son 5. No, vamos a perder contra el Racing. Voy a ganar yo y voy a ganar, me va a sobrar un punto que os voy a regalar para la siguiente porra. Domingo a las 9, Domingo a domingo las 25 a 9. las 9, ese de por De por Racing. Bueno, partidazo por todo lo Partidazo. alto. El Racing viene de golear a Las Palmas. Eu creo que nunca lo velo. sí. Nada, Antes, no hay ahora miedo. con este optimismo debemos cerrar. No hay miedo, no hay miedo. Pues yo voy a spoilear. No es un rival propicio para el Depor por estilo de juego, igual que Almería sí. Pero ojalá me equivoque. Te vas a equivocar. Sí, por Bea y yo supuesto. estamos convencidas de que vamos a ganar yo y no volverás, podría Bea, ¿no? soportar. Volverás, No. volverás, ¿no? Si perdemos, te Sí, 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 vuelves sí. también. Sí, sí. No, hai maneira de que o podcast non o podan ver en Santander. Oye, limitación geográfica como os partidos da Premier. Aquí se puede lo que quiera. El que Sí, no sí. lo quiera, pues que No, lo no, quiera. por supuesto. Y pues nada, con esto terminamos. Terminamos por hoy, que ha sido demasiado. Nos vemos el lunes que viene. Esperemos que con otra victoria por fin del Depor y otro más 3. Hasta luego. Chao.